El capitán de la sexta división era un miembro de la tribu Brazo Largo llamado Bellic, con una recompensa de 550 millones de bayas y más de 1000 subordinados. El capitán de la séptima división era un miembro de la tribu Cuello de Serpiente llamado Pelleman, con una recompensa de 500 millones de bayas y más de 1000 subordinados. El capitán de la octava división era un humano común y corriente llamado Dex, con una recompensa de 480 millones de bayas y más de 1000 subordinados. El capitán de la novena división era un humano común y corriente, un hombre grande de 3 metros de altura, llamado Agres, con una recompensa de 450 millones de berríes y más de 1000 subordinados. El capitán de la décima división era un humano común y corriente, de estatura normal, llamado Agen, con una recompensa de 430 millones de berríes y 1200 subordinados. El capitán de la undécima división también era un humano común y corriente, Ginger, con una recompensa de 420 millones de bayas y 1300 subordinados. El capitán de la duodécima división era un humano común y corriente, Tras, con una recompensa de 415 millones de bayas y casi 1000 subordinados. Después de reunir a los capitanes de su división, Aukes les contó su idea. Después de escuchar, no hubo mayores objeciones y todos estuvieron de acuerdo. Esto era inevitable, ya que Aukes había seleccionado cuidadosamente a estos individuos al elegir a sus capitanes de división. Poseían fuerza y sus propias recompensas eran muy altas, pero había muchos subordinados que podían rivalizar con ellos. La razón por la que Aukes los eligió fue simplemente porque, comparados con otros bajo su mando, estos piratas eran relativamente más apacibles. Muchos piratas que pedían grandes recompensas estaban acostumbrados a causar estragos en las yeguas y simplemente no podían tolerar una vida de restricciones. Sin embargo, estos capitanes de división relativamente gentiles podrían hacerlo. Finalmente, el asunto quedó decidido y los capitanes difundieron la noticia a sus subordinados. Después de esto, se pudo escuchar voces dispersas de duda entre la multitud. Pero el hecho de que permanecieran después de las restricciones previas fue suficiente para demostrar que realmente querían quedarse y vivir una vida algo restringida. Por lo tanto, las voces disidentes eran una minoría dentro de una minoría, y otros tenían pocas objeciones. Finalmente, el asunto quedó decidido. Se formaría una organización para la protección del comercio marítimo bajo el nombre de Aukes. Cuando los barcos comerciales u otras embarcaciones ordinarias pasaban por el territorio de Aukes, podían pasar sin obstáculos y se les garantizaba su seguridad pagando una tarifa. Al mismo tiempo, los miembros de la tripulación del Aukes protegerían individualmente en forma de empleo a los buques mercantes que se dirigieron a otras zonas marítimas, garantizando su seguridad personal y la seguridad de sus mercancías. Por supuesto, al pasar por el territorio de Aukes, esos comerciantes también podrían optar por no pagar la tarifa. Sin embargo, en ese caso, los subordinados de Aukes no podían garantizar su seguridad. Por supuesto, esto no significaba que sus subordinados los atacarían. Más bien, había piratas en el territorio de Aukes que no estaban bajo su mando. Aquellos piratas desenfrenados no permitirían que la plata blanca se les escapara de delante de los ojos. Aunque estos piratas no irían demasiado lejos en el territorio de los 4 emperadores y sus números no eran grandes, ningún comerciante se atrevió a garantizar que no los encontrarían al pasar. Por supuesto, la principal fuente de ingresos de los subordinados de Aukes era proteger a quienes viajaban a otras zonas marítimas. Cobrar tasas de protección dentro de su propio territorio y garantizar un paso seguro probablemente no generaría muchas berries. Al mismo tiempo, para garantizar que este asunto se desarrollara sin problemas, Aukes contactó a Big Mom, Barba Blanca y Kaido. Por supuesto, no se trata de simples palabras vacías, sino de un intercambio de beneficios. Barba Blanca y Big Mom no se negaron. ¿Quién se negaría a obtener beneficios sin hacer nada? Además, lo más importante era que sus principales ingresos provenían de las tasas de protección de los residentes de la isla, y no tenían intención de interferir en esos asuntos. En esta situación, ¿qué daño podría haberle dado algo de prestigio a Aukes? Hablando de eso, Aukes también tenía conexiones importantes con los otros 3 emperadores. El propio Barba Blanca estaba en buenos términos con Aukes, la hija de Kaido, Yamato, estaba en el barco de Aukes, y la hija de Big Mom, Smoothie, también estaba en el barco de Aukes. Esta también podría ser la razón por la que estaban dispuestos a darle algo de prestigio a Aukes. El asunto recibió una resolución inicial. Ahora era el momento de ver los resultados. Durante este periodo, Aukes permaneció en el día y solo continuaría su viaje después de que este asunto se resolviera por completo.
Pasó rápidamente un año, llevándolos al año 1510 del calendario marino. El desarrollo de los acontecimientos fue mucho más fluido de lo imaginado. Aunque Aukes no exigió por la fuerza que los buques mercantes u otras embarcaciones comunes que pasaban por su territorio pagaran tasas de protección, muchos comerciantes, para estar seguros, básicamente presentaron voluntariamente tarifas de protección y solicitaron protección a los subordinados de Aukes. Al mismo tiempo, el comercio en otras zonas marítimas también se desarrolló con gran fluidez. Aunque la organización que protege el comercio marítimo bajo el mando de Aukes no es tan rica ni tiene tantos servicios como Buggy S Delivery, creada por Buggy en la obra original, al menos puede sustentar su gran flota, con algún excedente, lo que es un buen comienzo. Por supuesto, cuando Aukes se hizo rico, naturalmente, algunas personas sufrieron. 181 Fruta de caucho más capítulo 181 Fruto de caucho. Entre los más afectados se encontraba naturalmente el emperador del mar del transporte, uno de los 6 emperadores del mar. Que Aukes se apropiara de una parte de su negocio de transporte y protección era algo secundario. Después de todo, su industria naviera era mucho más compleja que la mera protección, ya que también implicaba varios barcos para el transporte, etc. Lo que realmente le hizo sufrir fue la severa represión de Aukes contra la trata de personas. Muchos de sus barcos de transporte llevaban personas para ser vendidas en otros lugares, pero cuando pasaban por el territorio de Aukes, todos eran interceptados y todos aquellos utilizados para el tráfico eran liberados. Perdió gente, barcos y dinero. Esto le preocupó mucho. Si bien las pérdidas en esta situación no eran catastróficas, las ganancias perdidas eran suficientes para doler el corazón, y mantener esta situación sin duda acumularía un costo considerable con el tiempo. Sin embargo, solo podía estar enojado pero no se atrevía a hablar, ya que las transacciones subterráneas aún dependían del emperador del mar. Si enfureció a Aukes al tomar represalias, y el emperador del mar quiso desarraigarlo, simplemente no pudo resistirse. Los 6 emperadores subterráneos pudieron ser reemplazados a voluntad, pero el emperador del mar alcanzó su posición a través de la fuerza y no era alguien a quien un rey subterráneo como él pudiera provocar. Solo podía tragarse su amargura en silencio. Después de ocuparse de la gran flota, Aukes continuó su viaje. Tras las despedidas de todos los miembros de la gran flota, Aukes abandonó Aldea. Por supuesto, había otra razón por la que Aukes se iba ahora. El gobierno mundial parecía estar tomando medidas. Al parecer enviaron a un miembro muy famoso del CP para escoltar un artículo determinado. Aukes conoció esta noticia porque la escuchó de Big Mom. Después de todo, era bien conocido que entre los 4 emperadores, Big Mom tenía la inteligencia mejor informada. Al escuchar esta noticia, Aukes tuvo algunas ideas. Tal vez la fruta de goma había sido encontrada por el gobierno mundial. Aukes no sabía si Pelirrojo obtuvo esta fruta del diablo sin intención en la historia original o si la arrebató deliberadamente. Pero ahora parecía que Aukes tenía que arrebatárselo deliberadamente. De lo contrario, si esta fruta del diablo realmente cayera en manos del gobierno mundial, las consecuencias serían impredecibles. Por lo tanto, siguiendo la información que recibió, Aukes se dirigió hacia una determinada zona marítima en el Nuevo Mundo. 5 días después. En lo profundo del Nuevo Mundo. Un barco del gobierno mundial se dirigió a toda velocidad hacia la línea roja. En el barco. Es solo una fruta del diablo común y corriente, pero tengo que escoltarla. Me pregunto qué secreto esconde. Fuzifu estaba de pie en la cubierta mirando, una habitación custodiada por varias personas, reflexionando para sí mismo. Sabía que esta fruta del diablo era la fruta de goma, pero no sabía qué tenía de especial. Hay que saber que él y Roblux eran considerados genios raramente vistos en la organización CP durante cientos de años. Si esta fruta del diablo no tenía nada de especial, tener un genio como él escoltando una fruta del diablo discreta era verdaderamente exagerada. Aunque es, objetivo detectado. A lo lejos, al otro lado, el Atlas se acercaba a esa nave. En el barco, María dejó su telescopio, se volvió hacia Aukes y dijo: ¿De verdad? Pues a toda máquina. Quiero ver si lo que hay a bordo es realmente lo que creo. Dijo Aukes. Al escuchar esto, Smoothie aumentó una vez más la velocidad del barco. ¿Qué es exactamente lo que quieres que te ha hecho correr sin parar durante tantos días? Preguntó María con cierta confusión. Hay que saber que Aukes rara vez hacía tales movimientos, y había pocas cosas que podían hacer que Aukes estuviera tan ansioso por obtener algo. Este comportamiento anormal realmente la despertaba curiosidad. Esa es una fruta del diablo mágica.
¿Le suena Aukes a María, sin añadir nada más? No sería demasiado tarde para explicarlo con detalle después de obtener la fruta del diablo. MMM. Es solo una fruta del diablo, qué misterioso. Dijo María con un puchero. Aunque Aukes no le había dicho la verdad, y ella ansiaba saberlo, no volvería a preguntar. Aukes miró la expresión tsundere de María y sonriendo. Le gustaba verla así. En la nave del gobierno mundial. Fuzifu, viene un barco, dijo otro miembro del CP al lado de Fuzifu, con los ojos fijos en el barco que se acercaba gradualmente a ellos en la distancia. A medida que el barco se acercaba lentamente, cuando pudieron ver claramente su apariencia completa, todos a bordo, incluido Fuzifu, tuvieron sus pupilas contraídas. Un 4 emperador, Aukes. ¿Por qué está aquí? El corazón de Fuzifu estaba agitado. La reputación de Aukes era demasiado grande. Para aquellos en el gobierno mundial, el nombre de Aukes era simplemente ensordecedor. Cada vez que Aukes y el gobierno mundial se enfrentaban, nunca ocurría nada bueno, y esta vez probablemente no sería la excepción. Mirando el barco que se dirigía directamente hacia ellos, Fuzifu tuvo un pensamiento. Él viene por nosotros, o mejor dicho, por lo que hay en el barco. El gobierno mundial valoraba tanto esta fruta del diablo que incluso el emperador del mar estaba involucrado. Aún sin saber qué la hacía especial, Fuzifu comprendió su gran importancia y poder. Mirando el barco de los 4 emperadores que se acercaba continuamente, Fuzifu, sabiendo que no era rival, inmediatamente tuvo un impulso. Comer esa fruta del diablo. Una fruta del diablo apreciada tanto por un 4 emperador como por el gobierno mundial debe ser increíblemente poderosa. Si pudiera comerla, quizás también podría convertirse en una figura del calibre del emperador del mar. Sin embargo, este pensamiento fue fugaz. Primero, ya había comido una fruta del diablo y no podía probar otra. Segundo, si comiera esa fruta del diablo ahora, no solo el gobierno mundial no lo dejaría ir, sino que Aukes, uno de los 4 emperadores antes que él, tampoco lo dejaría salir con vida. Los barcos se acercaron, ahora a menos de 20 metros de distancia, y el barco de Aukes se detuvo lentamente. Aukes miró a Fuzifu, quien claramente era el líder en la parte delantera del barco. Entrégame el artículo y te dejaré ir. Aukes conoció a esta persona, Fuzifu, un futuro miembro del Tobiropo de Kaido. Su aparición significaba que efectivamente había una fruta de goma de gordo. Aukes no tenía intención de matar. Mientras consiguiera la fruta de goma, ¿qué importaba que escapara y se uniera a la tripulación de Kaido? Sin embargo, todo esto dependía de si la persona que tenía delante era sensata. Si no lo era, no tendría futuro. En cuanto a dejarlo escapar y que el gobierno mundial descubrió que había tomado la fruta de goma, a Aukes no le importó en absoluto. Porque se estimaba que el gobierno mundial ya había recibido noticias cuando su barco se acercó. Incluso si no las hubieran recibido ahora, con el alcance generalizado del gobierno mundial, pronto descubrirían que había pasado por esta zona marítima, y no podía ocultar que había tomado la fruta de goma. Después de que Aukes terminó de hablar, miró fijamente a Fuzifu, mientras simultáneamente exudaba un aura poderosa. Si Fuzifu se atreviera a decir que no, ese poderoso Aosoku lo presionaría. Fuzifu sintió el aura inmensa que emanaba de Aukes y el Aosoku que oscurecía el cielo. Comparándolos, la fuerza de Aukes era como la insondable luna brillante, mientras que él mismo, frente a Aukes, podría considerarse como mucho una luciérnaga, completamente fuera del mismo nivel. Corre, corre, corre. En el momento en que el aura de Aukes se desató, su corazón, su alma e incluso sus células lo impulsaron a escapar rápidamente y no participar en la batalla. 182 Consigue la fruta de caucho y dirígete al mar de China Oriental. Más capítulo 182 Obtención de la fruta del caucho y partida hacia el mar de China Oriental. Respetado emperador pirata, ¿a qué se refiere? Este barco nuestro solo transporta suministros a la línea roja. Después de pensarlo mucho, Fuzifu finalmente decidió ganar tiempo, esperando que el gobierno mundial enviara refuerzos. Cada minuto que podía ganar era un minuto ganado. Incluso si no podía esperar apoyo, tenía que oponer algo de resistencia, de lo contrario, incluso si sobrevivía a Aukes esta vez, el gobierno mundial no lo dejaría ir a la ligera. Entiendo, y Aukes vio a través de la persona frente a él. Ya fuera tratando de ganar tiempo o intentando engañar a alguien, Aukes ya no le daría tiempo ni oportunidades. En un instante, un majestuoso Aosoku rodeó a Aukes, luego, como la presión del aire generada después de la explosión de una bomba, barrió la nave del gobierno mundial en un instante. Estallido. Bang bang bang.
Con varios golpes de objetos golpeando la cubierta del barco, todos en el barco del gobierno mundial cayeron a la cubierta. Mientras la gente del barco opuesto caía, sin que Aukes necesitara decir mucho, Smoothie maniobró directamente el barco para atracar junto al otro buque. Los dos barcos se apoyaron uno contra el otro y Aukes saltó a bordo del barco opuesto, mientras los demás lo seguían de cerca. Después de que Yamato subiera al barco, miró a la gente que yacía en la cubierta y frunció el ceño. Aukes, estos tipos son muy débiles. Lo que buscas debe ser muy valioso. ¿De verdad lo están escoltando? Yamato estaba un poco confundido. Era lógico que los objetos valiosos fueran escoltados por personas poderosas. ¿Cómo podrían estos débiles proteger algo tan preciado? Yo también estoy un poco desconcertado, respondió Aukes casualmente. De hecho, no estaba muy claro. Aunque a Fuzefu lo consideraron un supergenio junto con Rob Luxi. Pero ambos eran demasiado jóvenes y aún no habían demostrado plenamente su talento. Su fuerza quizás ni siquiera alcanzaba la de un vicealmirante. Para una fruta del diablo tan importante, el gobierno mundial envió a alguien así para escoltarla. ¿Creería el gobierno mundial que el talento era igual a la fuerza? Sin embargo, a pesar de su confusión, Aukes no quiso pensar más en ello. Activó directamente el Haki de observación, fijando al instante su objetivo. Luego, dio unos pasos hacia adelante y abrió la puerta de una habitación. Dentro, no había camas ni otros muebles, sino varias cajas. Había 5 cajas en total. Según la investigación de Aukes, la caja de la izquierda contenía la fruta de goma, y todas las demás estaban llenas de riqueza. Aukes se dirigió directamente a la caja del extremo izquierdo y abrió la caja con bordes dorados. Dentro había una caja un poco más grande que la palma de la mano, de aspecto muy común. Sacó la caja, la abrió y dentro había una fruta morada con dibujos. Si solo se fijaría en su apariencia, ni siquiera Aukes, que había consultado la enciclopedia de las frutas del diablo, reconocería esta fruta. Pero esta fruta era idéntica a la fruta de goma que aparecía en la obra original. Sin duda, era la fruta de goma. Golpear. Se escucha un sonido suave cuando Yamato, a su lado, apiló directamente las otras cajas juntas. Las cajas apiladas eran más altas que ella, pero extrañamente mantenían el equilibrio. Yamato se tambaleó mientras se preparaba para sacarlas y subirlas al barco. Yamato murmuró para sí misma. Con tanto dinero, seguro que puedo comprar mucha comida deliciosa. No puedo desperdiciarlo, tengo que llevarlos todos al barco. Aukes quedó encantado con el adorable comportamiento de Yamato. Toma, Yamato, señora 2. Si no, seguro que se desparramarán por todas partes, dijo Aukes, abrazando las 2 cajas tambaleantes de encima. Jeje, Aukes, ahora puedo comprar mucha más comida deliciosa. Yamato giró la cabeza para mirar a Aukes, sonriendo un poco tontamente. Aukes le pareció levemente y luego sacó las cajas de la habitación y las llevó de vuelta a la cubierta. Yamato lo siguió de cerca. ¿Es esto lo que estabas buscando? Dijo María, tomando las cajas de las manos de Aukes y Yamato. Las 4 cajas parecían grandes en las manos de Aukes y Yamato, pero en las manos de María, eran como 2 pequeñas canicas que podían sostenerse completamente en una mano. Esto es lo que estaba buscando. Dijo Aukes, abriendo la pequeña caja que tenía en la mano y mostrándosela a María. ¿Esta es la fruta del diablo que mencionaste? Parece muy común. Sin embargo, no parece estar en la enciclopedia de frutas del diablo, dijo María pensativa al ver la fruta en la mano de Aukes. Es precisamente porque no está ahí que lo hace especial, dijo Aukes con una sonrisa. ¿Alguien la borró intencionalmente? Y Yori hizo la conexión inteligentemente. Sí, hasta cierto punto, esta fruta puede cambiar el mundo, pero en última instancia, depende de si la persona que la usa puede alcanzar ese nivel, aseveró Aukes. Después de hablar, Aukes les dijo a las chicas. Muy bien, regresamos al barco y luego avanzamos a toda velocidad hacia Grand Line. Y pasó un mes. Grand Line, Isla Nueva Serpientes. Aukes ya llevaba medio meses en la Isla Nueve Serpientes. Aukes, no nos hagas esperar demasiado, ¿de acuerdo? La emperatriz miró a Aukes con reticencia. Los demás eran iguales. Había estado allí solo medio mes y Aukes ya se iba de nuevo. No te preocupes, no tardará mucho. Mientras Aukes hablaba, el pequeño bote se alejaba lentamente de la orilla. Después de un rato, la pequeña embarcación se alejó de la orilla, cruzó el Calm Belt y se dirigió hacia Ash Blue. 20 días después, Windmill Village. Entre varios saludos, Aukes llegó una vez más al añorado Aparty Bar.
Al entrar al bar, el conocido bienvenido no sonó. En cambio, se escuchó un sonido apresurado de pasos, seguido por la sensación de ser chocado, y luego la persona que miró a Aukes con ojos gentiles. Capitán Makino no dijo mucho, pero la sorpresa y la nostalgia en sus ojos eran inconfundibles. Makino, me retrasé un tiempo en el manejo de las cosas, lo siento. Aukes acarició la cabeza de Makino. Un año no los había distanciado. Por el contrario, la nostalgia de la separación y el anhelo los habían acercado, incluso dándoles una sensación de progresión natural. Inmediatamente después, Makino se levantó del abrazo de Aukes, lo jaló hacia la barra, y luego Makino, como de costumbre, dio instrucciones a la cocina para que prepararan la comida, antes de regresar a la barra. Makino, en un abrir y cerrar de ojos has alcanzado la edad para casarte, ¿planeas casarte con Aukes? En ese momento se escuchó una voz que parecía burlancia. Sí, no esperaba que la niña de entonces hubiera crecido tanto, e incluso hubiera encontrado a alguien que le gustara, siguieron varias otras voces. Aukes es un pirata, Makino, ¿realmente lo has pensado bien? ¿Qué tiene de malo ser pirata? Creo que Aukes es bastante bueno. Estas palabras fueron pronunciadas por los aldeanos. Como era el único bar del pueblo, muchos lo visitaban con frecuencia. Todos habían visto crecer a Makino, por lo que, naturalmente, estaban muy preocupados por su felicidad a lo largo de su vida. Ante las voces de los aldeanos, Makino parecía un poco tímida, pero no refutó, en cambio miró a Aukes con ojos gentiles. Y 183 Luffy come la fruta de goma. Más capítulo 183 Luffy viene la fruta de goma. Aukes también miró a Makino con una sonrisa radiante, como si todo se entendiera sin palabras. Capitán, aquí, justo cuando Aukes estaba ligeramente perdido en sus pensamientos, Makino le entregó una botella de vino. Este era el vino favorito de Aukes. Aukes recuperó el sentido, tomó el vino, destapó la botella y dio un sorbo. Luego le preguntó a Makino: ¿Dónde está Luffy? ¿Se lo llevó su abuelo otra vez? No, dijo Makino sacudiendo la cabeza, el vicealmirante Garb lo confió a la montaña y le encontró un compañero de juegos. Ya veo, avanzaba Aukes, mientras pensaba en secreto. En ese caso, llegué un poco tarde. Si Aukes quiere ver a Luffy, puede ir a la montaña. Puedo llevarte allí. Si no tienes prisa, puedes esperar unos días. Luffy baja de la montaña hasta aquí de vez en cuando, específicamente para esperarte, dijo Makino con una sonrisa. Está bien, entonces esperaré un rato, dijo Aukes. MMM. Makino ascendió, entrecerrando los ojos mientras le sonreía a Aukes. 3 días pasaron en un instante. Ese día, Aukes y Smoothie estaban sentados en la barra del bar como de costumbre, bebiendo y charlando con Makino. En ese momento, un sonido apresurado y denso de pasos se acercaba desde la distancia. Luffy entró corriendo a la taberna. Al ver la figura familiar en el mismo lugar de la barra, la sonrisa en su rostro fue imposible de ocultar. Aukes tilde gritó rápidamente, luego se apresuró a ir al lado de Aukes. Aukes, lo he decidido, quiero ser un pirata, no un marine nunca más. Luffy corrió al lado de Aukes, y sus primeras palabras no fueron para pedirle a Aukes que contara historias del mar, sino sus propios pensamientos. Luffy, ¿por qué ya no quieres ser un marino? Aukes miró a Luffy confundido. Quiero ser el hombre más libre del mar. Los piratas son los más libres del mar, dijo Luffy con ojos firmes. Ah, jajaja, es cierto, los piratas son los más libres en el mar. Luffy, parece que ha encontrado tu sueño, el camino que quieres tomar, dijo Aukes, acariciando la cabeza de Luffy. Sí, no quiero ser un pirata común y corriente. Quiero ser el hombre más libre del mar, el rey pirata, dijo Luffy con expresión solemne. Su vida en la montaña estos últimos días le impactó profundamente. Vio cómo vivía la gente del desguace y también cómo vivía la gente de esos pueblos. La disparidad era demasiado grande, provocó un enorme impacto en su joven corazón, y también le dio lentamente su propia meta, su propio sueño. Quiere convertirse en el rey pirata, quiere ser el hombre más libre y luego dejar que todos en el mundo tengan suficiente para comer. Aukes miró al pequeño Luffy frente a él. Comparado con años atrás, había crecido muchísimo. Al mismo tiempo, sus ojos también se llenaron de algo llamado sueño. Aukes sabía que Luffy había encontrado su sueño. Después de pensar por un momento, miró a Makino. Makino, ¿puedes sacar la caja que dejé aquí? MMM. Makino se acercó, luego abrió el cajón dentro de la barra y sacó la caja que contenía la fruta de goma. Aukes tomó la caja, la abrió y reveló la fruta de goma. Luffy, Aukes, esto es para mí.
Gracias. Antes de que Aukes pudiera terminar de hablar, Luffy tomó la fruta de goma de la caja y se la comió. Aukes pudo ver claramente que el cuello de Luffy se ensanchaba mientras tragaba la fruta de goma. Los ojos de Aukes se llenaron de asombro y suspiro en su corazón. ¿Es este el destino? Originalmente tenía la intención de introducir las habilidades de la fruta de goma, así como algunos efectos secundarios, y luego dársela a Luffy, dejándole elegir si comerla o no. Pero lo que no esperaba fue que Luffy se lo comiera antes incluso de terminar de hablar. Aunque el destino había cambiado, en última instancia parecía conducir al mismo destino. En el momento en que Luffy se comió la fruta de goma, los engranajes del destino comenzaron a girar salvajemente y todo pareció volver a su trayectoria original. Aunque sabe tan mal, Luffy sacó la lengua después de tragarlo, con una expresión muy disgustada. Mirando la expresión de Luffy, aunque se quedó en silencio por un momento, luego le dijo a Luffy. Luffy, esa fruta te la di yo, pero tiene efectos secundarios. No esperaba que la comieras tan rápido. ¿Efectos secundarios? ¿Qué efectos secundarios? Luffy se rascó la cabeza, un poco confundido. Nunca podrás volver a nadar. El mar maldecirá a todo aquel que haya comido una fruta del diablo, dijo Aokes con dolor de cabeza. Estaba feliz de que Luffy hubiera comido la fruta, pero también le preocupaba que Luffy no pudiera aceptar esta realidad. Nani, Aokes, están mintiendo, ¿verdad? Los ojos de Luffy se abrieron, luciendo incrédulo. Bueno, después de comer esta fruta, tendrás habilidades especiales, pero el precio por obtenerlas es que no podrás nadar. No podrás volver a caer al mar, o te ahogarás. Dijo Aukes, tomando su mano y tirando de ella con fuerza. Aukes, distensión, se romperá. Luffy se sobresaltó por la acción de Aukes. Pero lo que le sorprendió aún más fue. Nani, se alargó. A Luffy se le estaban saliendo los ojos de las órbitas. Se frotó los ojos con la otra mano, incrédulo, y volvió a mirar. Sigue igual. Su brazo se había estirado, como si fuera de goma, y no sentía dolor, como si siempre hubiera sido así. Aunque es cierto lo que dijiste. ¿De verdad que ya no puedo nadar? Ahora Luffy lo creyó. Tenía la voz un poco ronca, los ojos llenos de lágrimas y miró a Aukes como si estuviera a punto de llorar. Sí, admitió Aukes. Ah. Luffy instantáneamente no pudo contener las lágrimas y se desplomó en el suelo, llorando. Mientras lloraba, golpeaba la pierna de Aukes y, ocasionalmente, su mano se estiraba sin control. Luffy y Aukes miró al extremadamente triste Luffy, sin saber qué decir por un momento. Aunque esta vez tenía la intención de presentar las habilidades y los efectos secundarios de la fruta, dejando que Luffy eligiera si comerla o no, de hecho, parecía que no le había dado opción a Luffy, porque la personalidad de Luffy no era el tipo de persona que escucharía a alguien terminar de hablar. Desde el principio, había esperado secretamente que Luffy comiera esta fruta, e incluso había una pequeña posibilidad de detenerlo, pero al final, no lo hizo. Fue como un movimiento calculado contra uno irreflexivo, pero en realidad ya era intencional. Aukes no dijo mucho para consolarlo, solo observó en silencio mientras Luffy lloraba. De niño, Luffy era un poco débil y propenso al llanto, pero su carácter fuerte se le inculcó. Al cabo de un momento, contuvo las lágrimas. Con los ojos hinchados y la voz ronca, miró a Aukes frente a él. Aukes, nunca podrá volver a ser un pirata, ¿verdad? Y 184 Romance extraño, promesa silenciosa. Más capítulo 184 Romance extraño, promesa silenciosa. Aukes negó con la cabeza. Luffy vio a Aukes negar con la cabeza, y el destello de esperanza en sus ojos se desvaneció instantáneamente. Las lágrimas que había logrado contener ahora fluían como frijoles, imparables. Luffy, de hecho, Smoothie también comió una fruta del diablo y no puede tocar el agua del mar. Las frutas del diablo tienen efectos secundarios, pero te darán un gran poder, haciéndote cada vez más fuerte en tu camino para convertirte en el rey pirata y innumerables personas en el mar han comido frutas del diablo. Tú no eres el primero. Incluso si viene la fruta, puedes ser un gran pirata. ¿En serio? Después de escuchar las palabras de Aukes, Luffy inmediatamente dejó de llorar y miró a Aukes expectante. Luffy, ¿crees que soy increíble? Aukes no respondió la pregunta de Luffy, sino que preguntó. Increíble. Aukes es el pirata más asombroso y romántico que he visto, respondió Luffy sin dudarlo. Hay otros 3 piratas increíbles como yo. Todos han comido una fruta del diablo como la tuya, así que lo que dije es cierto. Aunque comas la fruta y no puedas tocar el agua del mar, puedes convertirte en el rey pirata, dijo Aukes, mirando a Luffy con seriedad.
Aunque lo he decidido, dijo Luffy, secándose las lágrimas y poniéndose de pie después de escuchar las palabras de Aukes. ¿Qué? Preguntó Aukes. Debo convertirme en el rey pirata. Aunque me abandonen en el mar y no pueda tocar el agua, me convertiré en el rey pirata. Incluso si muero, me convertiré en el rey pirata. La voz firme de Luffy llegó a oídos de Aukes. Aukes estaba un poco conmocionado. Aunque sabía que Luffy quería convertirse en el rey pirata, pensó que la voluntad de Luffy aún no era tan firme. Pero claramente, se equivocó. En el momento en que Luffy decidió convertirse en el rey de los piratas, su voluntad ya se había vuelto increíblemente firme, hasta el punto de estar dispuesto a apostar su vida. ¿Te juegas la vida, Luffy? Realmente tienes un encanto de hombre. Aukes le dio una palmadita en el hombro a Luffy, suspirando con un ligero alivio. Jeje, Luffy le escuchó a Aukes y 3 días después. Luffy, es hora de volver. ¿No quieres quedarte un rato más? Aukes miró a Luffy frente a él. No, aunque extrañaré mucho a Aukes, aún puedo volver a verte. Ahora tengo que volver. Haceme espera. Dijo Luffy, mirando a Aukes. Ya veo, admitió Aukes. Ahora que Luffy tenía su propio sueño y sus propios amigos, Aukes ya no podía molestarlo demasiado. Luffy, ¿eres un hombre ahora? Aukes pensó por un momento y le preguntó a Luffy. Claro. Soy el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, respondió Luffy lleno de confianza. Entonces, debes entrenar duro y volverte más fuerte a partir de ahora, dijo Aukes nuevamente. Milímetros, me volveré muy, muy fuerte, más fuerte que tú. Aukes, los ojos de Luffy permanecieron firmes. Al ver la mirada firme de Luffy, Aukes tomó una decisión. Se quitó el sombrero. Con el sombrero de paja en la mano, Aukes miró a Luffy con seriedad y dijo. Luffy, este es mi sombrero de paja más preciado. Me lo dejó una persona muy importante. Te lo doy ahora. La próxima vez que nos veamos, cuando te conviertas en un hombre fuerte y de verdad, devuélvemelo. Mientras Aukes hablaba, colocó el sombrero de paja en la cabeza de Luffy. Luffy escuchó las palabras de Aukes, observó sus acciones y sintió el sombrero de paja en su cabeza. En un instante, una extraña sensación de romance y una poderosa determinación invadieron su corazón. Luffy, vete. De ahora en adelante, emprenderás tu propio camino como hombre. Todo dependerá de ti. Yo tampoco tengo más historias que contarte. Después de entregarle el sombrero, Aukes miró solemnemente a Luffy y dijo. Milímetros, Aukes, definitivamente me convertiré en el rey pirata, dijo Luffy, con lágrimas fluyendo de sus ojos. El entendimiento tácito entre los hombres, los pensamientos y emociones inexplicables en su corazón, le hicieron darse cuenta. Tras subir a la montaña, era muy probable que no bajara durante mucho tiempo. Emprendería su propio camino, y Aukes también tenía sus propios asuntos, sus propias aventuras. Así que, después de esta despedida, la próxima vez que viera a Aukes podrían ser muchos años después. En ese momento, podría haberse convertido en un hombre de verdad, en una persona fuerte. La inexplicable emoción y romance en su corazón hicieron que no quisiera volver a ver a Aukes durante este periodo, hasta que se volviera fuerte. Esta fue una promesa tácita. Luffy, un hombre no llora, dijo Aukes mientras secaba las lágrimas del rostro de Luffy. Soy un hombre, no estoy llorando, dijo Luffy, dándose la vuelta y corriendo montaña arriba. Mientras corría, lloraba mientras agitaba la mano en un último adiós y al mirar la pequeña figura de Luffy mientras se iba, Aukes se llenó de emoción. Después de esto, ya sea intencionalmente o no, probablemente no volvería a ver a Luffy por un corto tiempo. Esperaba con ansias si Luffy volvería a ser como su yo original muchos años después, si se convertiría en un verdadero hombre, y Makino y Smoothie observaban todo en silencio. Después de que Luffy se marchara por completo, Aukes dio la vuelta, y solo entonces ambos dieron un paso al frente. ¿De verdad estás decidido a no volver a ver al pequeño Luffy? De hecho, podemos subir a la montaña a verlo unas cuantas veces más. Makino fue el primero en hablar. Jajaja, aunque también tengo muchas ganas de volver a ver a Luffy, ¿no crees que este tipo de promesa a través del tiempo es muy romántico? Aukes rió con ganas. Aunque no ver a Luffy lo hizo sentirse un poco reacio, ¿no estaba este tipo de promesa a través del tiempo llena de romance? Este sentimiento fue verdaderamente indescriptible y, al mismo tiempo, maravilloso para un hombre. Imagínense, cuando volviera de ver a Luffy, serían años o incluso 10 años después. Cuando se volvieran a encontrar y la vieja promesa se cumpliera, qué romántico y maravilloso sería.
El capitán es realmente una persona extraña, y Luffy también es extraño, dijo Makino con una sonrisa después de escuchar las palabras de Aukes. Podrían encontrarse, pero ambos parecían albergar un inexplicable sentimiento de romance en sus corazones, ambos deseando reencontrarse muchos años después, y ninguno quería verse durante ese periodo. ¿Qué clase de psicología era esta? Era realmente extraño. Sin embargo, aunque era extraño, en realidad tenía un romance inexplicable. Jajaja, mejor no hablemos más de esto. Volvamos. La partida de Luffy me entristece, así que ahora voy a darme una buena cena para compensar mi reticencia, dijo Aukes con un gesto de la mano, riendo. No parecía reacción en absoluto. Más bien, parecía estar mostrando glotonería. Está bien, ya que es decisión del capitán, la apoyaremos pase lo que pase, dijo Makino, entrecerrando los ojos hacia Aukes. Cuando se puso el sol, los tres caminaron a casa. Y en el denso bosque, Luffy se movió entre los árboles, dirigiéndose hacia la montaña. Después de esta separación, no sabían cuántos años pasarían, pero ambos esperaban con ansias su próximo reencuentro. 185 Siete señores de la Guerra del Mar, todos. Más capítulo 185 Los siete señores de la Guerra del Mar, todos. Aukes permaneció en Windmill Village durante casi medio mes, y su relación y comunicación con Makino mejoró cada día, pero no sucedió nada más. Sin embargo, algo interesante ocurrió en el mar. Jinbe, un ex miembro de los Piratas del Sol, ahora parece haberse convertido en uno de los siete señores de la Guerra del Mar. Aukes se sorprendió bastante cuando escuchó esta noticia por primera vez. Después de todo, Fisher Tiger, el capitán de los Piratas del Sol, tuvo un rencor considerable contra el gobierno mundial, y en la historia original, incluso perdió la vida a causa de ello. Después de eso, los Piratas del Sol se disolvieron, y solo entonces Jinbe se convirtió en uno de los siete señores de la Guerra del Mar. Inesperadamente, los Piratas del Sol todavía están bien, y Fisher Tiger también vive bien, pero Jinbe se convirtió en uno de los siete señores de la Guerra del Mar antes. Debido a esto, Aukes contactó específicamente a Fisher Tiger. El resultado final fue sorprendente. No hace mucho tiempo, coincidió con el momento en que el gobierno mundial estaba reclutando al último de los siete señores de la Guerra del Mar, y sorprendentemente el gobierno mundial envió una invitación a los Piratas del Sol, dejando de lado los agravios pasados. Finalmente, Jinbe se convirtió en uno de los siete señores de la Guerra del Mar por el bien de la coexistencia pacífica entre la isla Gyojin y los humanos, así como por otras razones. El proceso fue bastante extraño. Sin embargo, Aukes no entendía demasiado. Solo necesitaba saber que los Piratas del Sol estaban bien. Y hasta ahora, el número de siete señores de la Guerra del Mar establecido por el gobierno mundial se ha completado. El primero de los siete señores de la Guerra del Mar es Gekko Moria, un antiguo Shichibukai que apareció en la historia original, quien una vez desafió a Kaido y tuvo brillantes logros, lo cual es una de las razones por las que pudo convertirse en uno de los siete señores de la Guerra del Mar. El segundo de los siete señores de la Guerra del Mar es Crocodile, un antiguo miembro de los siete señores de la Guerra del Mar que apareció en la historia original, quien una vez desafió a Barba Blanca, un usuario muy poderoso de la fruta arena. El tercero de los siete señores de la Guerra del Mar es Jinbe, el Caballero del Mar, un antiguo miembro de los Piratas del Sol, el segundo al mando de los Piratas del Sol, con una recompensa de más de 300 millones. El cuarto de los siete señores de la Guerra del Mar es Anazaz, conocido como el Rey Lagarto, quien ama particularmente las antiguas frutas del diablo Zoan, y sus pasatiempos son algo similar a los de Kaido. Este tipo fue derrotado por el recién embarcado Ace en la historia original. El quinto de los siete señores de la Guerra del Mar es Don Quixote do Flamingo, también un antiguo siete señores de la Guerra del Mar que apareció en la historia original, todavía vagando por los yeguas. El sexto de los siete señores de la Guerra del Mar es Aukeye, Dracule Miauk, originalmente conocido como el Cazador Marino, pero fue reclutado para convertirse en uno de los siete señores de la Guerra del Mar hace más de un año. El último Shichibukai fue muy sorprendente. Shanks el Pelirrojo, uno de los cuatro emperadores de la historia original. Y ahora Aukes se ha convertido en uno de los cuatro emperadores. Él, que una vez fue llamado las Estrellas Gemelas con Aukes y una vez se pensó que se convertiría en el quinto emperador del mar, sorprendentemente no eligió convertirse en el quinto emperador del mar, sino que se convirtió en uno de los siete señores de la Guerra del Mar. Este resultado fue realmente sorprendente. Sin embargo, Aukes sabía por qué Shanks eligió esto. Shanks parecía querer la paz en el mar y el equilibrio de todas las fuerzas de principio a fin.
Originalmente, en la historia original, cuando comenzó la Gran Era Pirata, había tres fuerzas principales más famosas en el mar. Eran los 7 señores de la Guerra del Mar, la Marina y los 4 emperadores. Shanks era originalmente un pirata, y se convirtió en el cuarto emperador del mar. En la historia original no alteraría el equilibrio del mar. En cambio, sería beneficioso para el equilibrio del mar, por lo que naturalmente se convirtió en el cuarto emperador. Pero ahora el cuarto emperador es Aukes, y los 7 señores de la Guerra del Mar son relativamente más débiles en comparación con las otras dos fuerzas principales. Por lo tanto, por un deseo de equilibrio, Shanks finalmente se convirtió en un Shichibukai en lugar del quinto emperador. Aukes no podía adivinar completamente el propósito de Shanks, pero podía adivinar aproximadamente una cosa. Probablemente quiera hacer todo lo posible para equilibrar las fuerzas en el mar antes de que aparezca Joy Boy, para no hacer que el mar sea demasiado turbulento o desencadenar prematuramente una guerra entre varias fuerzas. Aukes no tenía nada que decir al respecto, ya que fue elección de Shanks. Sin embargo, en este caso, parece que el poder de los 7 señores de la Guerra del Mar es un poco más fuerte que en la historia original. Después de todo, hay dos figuras de peso pesado como Aokeye y Shanks. La primavera se convirtió en otoño, el tiempo voló y, a medida que se acercaba la era de Luffy, la situación en el mar gradualmente se volvió más estable. La gran era pirata ha entrado en su etapa intermedia. A medida que el mar se estabiliza gradualmente y las fuerzas principales se equilibran, surgen cada vez menos piratas nuevos, que ya no pululan como lo hicieron al comienzo de la gran era pirata. En el calendario marino de 1512 han pasado 2 años. Metrópolis de las 7 aguas. En 2 años, por culpa de Aukes, muchas cosas de la historia original no sucedieron. Por ejemplo, los piratas del sol todavía existen en el mar, y Fisher Tiger no murió. Arlong todavía está en el barco de Fisher Tiger y no ha ido a la aldea Kokoyashi en el East Blue. Pero algunas cosas están destinadas a suceder. Metrópolis de las 7 aguas. Viajando por la ruta marítima en su transporte habitual, Aukes llegó con éxito a Tom's Workers. Esta vez, solo Aukes vino a ver a Tom. Todos los demás estaban esperando en el barco en la orilla. Y el propósito de Aukes al venir esta vez era muy simple. Se trataba de Tom. No hace mucho, escuchó que Tom había construido el Smoking Tom y, al mismo tiempo, el Tribunal del Gobierno Mundial juzgaría una vez más el caso de Tom. Al oír esta noticia, Aukes corrió inmediatamente. Teniendo en cuenta el logro de Tom de construir el Smoking Tom, su acto de construir un barco para Roger naturalmente podría pasarse por alto. Sin embargo, Tom poseía los planos del arma antigua Pluton, y el gobierno mundial también había recibido esta información. Entonces, si Aukes no viniera, la tragedia de la historia original podría volver a ocurrir. Tom es el profesor de construcción naval de Aukes, por lo que, naturalmente, Aukes no quiere que algo así vuelva a suceder. Tump, 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 se bajó de su vehículo y entró en Tom's Workers. En comparación con hace muchos años, la ubicación de Tom's Workers ahora es mucho más baja. O mejor dicho, no es que haya cambiado la ubicación de Tom's Workers, sino que Seven Butter Metropolis ha cambiado. Con la continua llegada de los dioses del mar, Seven Butter Metropolis ha sido sumergida por el mar una y otra vez, el nivel del agua ha subido cada vez más y los edificios de Seven Butter Metropolis se han movido cada vez más alto. Y la ubicación de Tom's Workers no ha cambiado, lo que ha llevado a que Tom's Workers ahora esté bastante cerca del nivel del agua, convirtiéndose casi en un taller subterráneo. Tom también construyó el Smoking Tom para resolver este problema. Desde que los dioses del mar se volvieron más frecuentes, el espacio vital de Seven Butter Metropolis se ha vuelto cada vez más pequeño. Debido a esto, Tom estaba decidido a construir el Smoking Tom, que es el tren del mar, para establecer conexiones entre Seven Butter Metropolis y otras islas marinas, aumentar el comercio, impulsar la economía y evitar que eventualmente quede desatendida y se convierta en una isla aislada sumergida por el agua. Al ingresar a Tom's Workers, las diversas disposiciones en el interior eran consistentes con las de muchos años atrás, sin el más mínimo cambio. Fram, ¿estás dibujando algo así otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho que no construyes barcos tan peligrosos en la isla? Justo mientras caminaba hacia el pasaje, antes de entrar en él, Aukes escuchó la voz habitual de Iceberg regañando a Fran. 186 Adiós Tom, Pluto Design más capítulo 186 Adiós Tom, diseño Plutón. Aukes entró al taller a través del pasillo. Lo primero que vio fue a Tom y a los otros dos. Cuando Aukes entró, también lo vieron. Ah, Aukes, no esperaba que vinieras. Tom parecía muy sorprendido y encantado.
¿Por qué estás aquí? Iceberg también pareció muy sorprendido. Veo que, aunque tu nave es buena, no tiene armas potentes. ¿Quieres que te instale cañones potentes u otras armas? Frankie miró a Aukes con gran interés. En realidad, señor Tom, recibí algunas noticias esta vez, dijo Aukes dando unos pasos hacia adelante. Jeje, ¿qué noticia te hizo venir hasta aquí? Preguntó Tom riendo. Aukes reflexionó por un momento, luego le dijo a Tom. Esas organizaciones especiales del gobierno mundial están tomando, y su objetivo parece ser tú. No importaba si Tom sabía de esto o no, Aukes tenía que decírselo para que pudiera estar preparado. ¿De verdad? Por fin ha llegado este día. Tom no mostró mucha sorpresa al oírlo. En cambio, tenía una expresión como si lo hubiera sabido desde siempre. Señor Tom, ¿por qué lo buscan esos cabrones del gobierno mundial? Al escuchar su conversación, Frankie sintió curiosidad y preocupación. Fran, no preguntes lo que no debes preguntar. Iceberg detuvo la curiosidad de Frankie y lo hizo a un lado. Iceberg, solo estoy escuchando, y tienes que controlar eso también. Frankie se disgustó de inmediato. Jeje, ustedes dos se enterarán de esto tarde o temprano. Después, tendré algo que confiarles, así que quédense y escuchen, dijo Tom. Mira, el señor Tom está dispuesto a dejarme quedarme y escuchar. Frankie se quitó la mano de Iceberg y se acercó a Tom. Esta vez, Iceberg no dijo mucho. También se acercó a ellos, lleno de curiosidad, dispuesto a escuchar la conversación entre Aukes y el señor Tom. Señor Tom, escudo que usted construyó el tren marítimo. Creo que este asunto puede compensar el hecho de que usted construyó un barco para el capitán Roger, continuó Aukes. Hizo una pausa y luego añadió. Sin embargo, con esa cosa en tus manos, el gobierno mundial ya ha tomado medidas. Han enviado gente aquí, y me temo que causarán problemas por este incidente. No te preocupes. Mientras no haya hecho nada malo, no pueden hacerme nada. Tom seguía muy optimista. Por supuesto, no es que no le importara este asunto, sino que le preocupaba que no ayudara. Además, había construido Smokington, lo que fue suficiente para compensar el llamado crimen de construir un barco para Roger. Después de eso, no había cometido ningún otro error. No creía que el gobierno mundial pudiera arrestar a alguien sin motivo, al menos no abiertamente. En realidad, no estoy preocupado por ti, sino por Fran. Las naves que construyeron son demasiado peligrosas y es muy probable que sean utilizadas por el gobierno mundial esta vez. Aukes miró a Frankie y le dijo a Tom. En la historia original, el gobierno mundial inicialmente no podía hacerle nada a Tom, pero fue debido a las naves que construyeron Frankie que Tom adquirió otro crimen. Sin embargo, pase lo que pase, mientras el gobierno mundial quiera esa cosa, encontrará todo tipo de maneras. Para acusar a alguien, siempre hay un pretexto. Por lo tanto, aunque solo dijo esto esperando que Frankie se contuviera en el futuro, para que esas naves peligrosas no fueran utilizadas nuevamente por otros. En cuanto a Tom, estaba decidido. Oigan, señor Tom, ¿qué clase de acertijos están contando? Incluso involucra a mis barcos. Mis barcos están bien en la costa y no harán daño a nadie. Al escuchar a Aukes hablar de sus preciosos barcos, ya a juzgar por el tono de Aukes, estaba claro que quería que dejara de construir, que destruyera esos barcos o algo así. ¿Cómo pudo Frankie quedarse quieto? El gobierno mundial no se detendrá ante nada. Si se les presenta la oportunidad, serán omnipresentes. Puede que tus naves peligrosas no lo sean en tu mente. Pero ¿puede usted garantizar que puede vigilar esos barcos en todo momento y evitar que otros los utilicen? Debes saber que fuiste tú quien construyó los barcos. Si otros los usan, asumirás las consecuencias, e incluso podría implicar al señor Tom. Si esto hubiera pasado, estaría bien, pero ahora es un momento especial. El señor Tom ha sido atacado por la organización más poderosa del mundo, el gobierno mundial. Fran, aunque no sea por ti mismo, sino por el señor Tom, por Iceberg y los demás, debes contenerte un poco. A Aukes no le importaba si Frankie escuchaba o no. Había dejado claro su punto. Al oír las palabras de Aukes, Frankie comprendió la gravedad de la situación. Dudó. Jajaja, Aukes, estás exagerando, dijo Tom riendo. Dicho esto, se volvió hacia Frankie y Iceberg. No tienen por qué preocuparse demasiado. Hagan lo que tengan que hacer. No hemos hecho nada malo, así que no tienen por qué tener miedo. Tom no estaba tan tranquilo como parecía a una primera vista, pero no quería que este asunto afectara a sus dos aprendices, ni a su pasión por construir sus amados barcos. En cuanto a él, no le importaba.
Si el gobierno mundial estaba decidido a encargarse de él, aunque no hicieran nada, probablemente no podrían escapar de sus garras. Señor Tom, lo entiendo, asintió Frankie. Y Severus miró a Frankie con ojos algo preocupados. Me quedaré aquí durante este tiempo, con la esperanza de ser de alguna ayuda. Le dijo Aukes a Tom. Jajaja. Qué bien quedarme aquí. También es una buena oportunidad para comprobar si tus habilidades de construcción naval se han oxidado con los años. Al enterarse de que Aukes se quedaría, Tom rió con ganas, con el rostro lleno de bienvenida. Mientras tanto, Iceberg, al escuchar las palabras de Aukes, se sintió un poco aliviado. Después de todo, Aukes era una figura muy conocida en el mar. Con él cerca, debería poder proteger al señor Tom del gobierno mundial. Aunque nunca supo por qué el gobierno mundial buscaba al señor Tom. Después de decidir quedarse allí, Aukes contactó a las mujeres del barco con un Denden Musi, diciéndoles que planeaba quedarse allí unos días. Durante esos días, podían moverse con libertad y no tenían que preocuparse por él. Si tenían algún problema, debían contactarlo rápidamente. Después de eso, Aukes se instaló aquí por acuerdo de Tom. Noche. Tom llamó a Aukes, Frankie y Iceberg a su lado. Luego entró en una habitación oculta y sacó una pila de planos de allí. Se sentó en una silla al lado del banco de trabajo, sosteniendo los planos. Señor Tom, ¿por qué nos llamaron? El impaciente Fran miró al lento Tom, sintiéndose verdaderamente ansioso, y preguntó con entusiasmo antes de que Tom pudiera hablar. Ah, este asunto es muy importante. Escúchame despacio. 187 dibujos de diseño confiados. Más capítulo 187 dibujos de diseño confiados. Hace mucho, mucho tiempo, ni siquiera sé cuánto tiempo, muchos antiguos carpinteros de barcos reunieron su sabiduría para crear un arma antigua extremadamente poderosa. Era un acorazado, y no sé qué tan fuerte era, pero se rumorea que podía destruir una isla entera de un solo disparo, contó Tom la historia lentamente. ¿Qué? ¿Destruir una isla de un solo disparo? ¿Cómo es posible? Antes de que Tom pudiera terminar, Fran exclamó con cara de incredulidad. Hay que saber que incluso su barco más poderoso ahora solo podía capturar grandes Sea Emperor y era completamente incapaz de destruir islas. ¿Qué tan fuerte tendría que ser un barco capaz de destruir islas? En ese momento, el corazón de Frankie se llenó de intensa curiosidad. Se preguntó si algún día podría construir un barco así. Fran, ¿no puedes ser paciente y esperar a que Tom termine? Iceberg miró a Fran con impotencia. Este tipo siempre era impulsivo en todo lo que hacía, siempre impaciente y siempre quería crear cosas peligrosas, sin escuchar jamás los consejos. Era simplemente exasperante. Jeje, aunque no sé si un acorazado así puede alcanzar ese nivel, la gente antigua de hecho creó un acorazado tan poderoso para el combate. Y estos planos en mi mano son sus planos de diseño, dijo Tom lentamente, con emociones tranquilas y sin prisa, como si los planos en su mano fueran comunes y corrientes. Tom, ¿por qué nos muestras algo tan peligroso? Aunque Frank era un poco impulsivo, sabía que los planos de diseño de semejante cosa eran extremadamente peligrosos. No entendía por qué Tom se los mostraría. Esto es lo que el gobierno mundial quiere conseguir. La expresión de Tom se volvió seria. Sí, como dijiste antes, el gobierno mundial podría llegar a cualquier extremo por esto, e incluso dañar a Tom, ¿por qué no entregarlo? ¿No es un tema delicado? Frankie siempre estuvo preocupada por Tom. Aunque los planos del diseño eran increíbles y él realmente quería verlos, por la seguridad de Tom, todavía no quería que esa cosa permaneciera allí. Plutón ya fue creado. Fue escondido por los antiguos en algún rincón desconocido, y solo los poneglyphs registran su ubicación. La escritura en los poneglyphs es muy especial. Casi nadie en este mundo la reconoce. En circunstancias normales, Plutón está oculto y nadie puede encontrarlo. Estos planos ya no sirven. Debería destruirlos, dijo Tom. Entonces, ¿por qué lo conservas todavía? Preguntó Frankie con curiosidad. Porque todavía hay una persona en este mundo que puede leer los poneglyphs, y esa es ella, Nico Robin. Dijo Tom, quitando los planos de diseño de Plutón, revelando debajo un cartel de búsqueda de una niña. De Bill Chill, Nico Robin, recompensa de 79 millones. ¿Tan alta es la recompensa por una niña? ¿Será porque sabe leer esos poneglyphs? Frankie miró el cartel de búsqueda con gran sorpresa. Así es. Mientras ella existe, habrá alguien en este mundo que pueda encontrar a Plutón, y Plutón podría emerger. Y la razón por la que no quemo estos planos es para estar preparados.
Si alguien intenta usar a esta chica para encontrar a Plutón, o incluso si lo encuentran, podemos usar estos planos para crear algo que lo contrarreste, evitando así que este mundo caiga en el caos. Mientras Plutón existe en el mundo y tiene el potencial de emerger, estos planos deben seguir preservándose hasta que Plutón pierda por completa la oportunidad de emerger, dijo Tom lentamente, su expresión ya no era la sonriente de antes. El gobierno mundial es realmente codicioso. Han puesto precio a esta chica, quieren apoderarse de ella, y también quieren los planos que tienes en tus manos. ¿Acaso el gobierno mundial quiere iniciar una guerra o usar esta supuesta arma ancestral para controlar completamente este mundo? Iceberg habló con calma. No sé qué pretender el gobierno mundial con él, pero es demasiado poderoso, ambicioso y destructivo. No podemos permitir que algo tan destructivo y aniquilador caiga en sus manos. Por lo tanto, quiero darles estos planos para que los protejan aquí, dijo Tom, mirando a los tres. Aukes escuchó las palabras de Tom, mirando los planos en su mano y permaneciendo en silencio. Sabía que Nico Robin no era mala, e incluso si supiera la ubicación de Plutón, lo más probable es que lo ocultara y no se lo dijera a nadie, tal como en la historia original. Además, conocía aproximadamente la ubicación de Plutón y él mismo no era un belicista, por lo que no tenía mucho interés en ese asunto. Por supuesto, si fuera posible, le gustaría conservar esa cosa, ya que era demasiado peligroso. Incluso después de la muerte de Tom en la historia original, el gobierno mundial siguió siendo persistente, intentando por todos los medios averiguar el paradero de esta cosa de Iceberg. Si esta cosa quedara en manos de Iceberg, tal vez no escaparía al final de la historia original. Pero si estuvieran en sus propias manos, relativamente hablando, el gobierno mundial no tendría forma de lidiar con él, y Iceberg y los demás no estarían en peligro mortal. Al parecer, Iceberg pensó lo mismo, porque dijo: Tom, si esta cosa es tan peligrosa y tan importante, si nos la das a mí o a Fran, tal vez no podamos protegerlo. Creo que es mejor dárselo a Aukes. Como emperador del mar, el gobierno mundial no puede hacerle nada. Iceberg dijo, girándose para mirar a Aukes, como pidiendo su opinión. Fran también dijo: así es. Esta cosa es muy peligrosa. Ninguno de nosotros puede quedársela. Como no podemos destruirla, entonces entréguesela a Aukes, veamos si el gobierno mundial se atreve a molestar a Aukes entonces. Frankie también sabía la gravedad de la situación, por lo que no solicitó esta cosa peligrosa. Mantener esa cosa cerca era una bomba de tiempo. Ya había implicado a Tom, y si continuaba así, podría realmente explotar. Si Tom está dispuesto, puedes dármelo. Esto también ayudará a atraer la atención del gobierno mundial, para que no te tengan en la mira, dijo Aukes. Aunque no sabía si el gobierno mundial seguiría molestando a Tom una vez que los planos estuvieran en sus manos. Pero al menos podría evitar problemas hasta cierto punto. De acuerdo. Aunque, por tu identidad, no debería dártelo, un gran pirata, confío en tu carácter. Creo que lo usarás sabiamente cuando llegue el momento. Depende de usted si finalmente lo destruirá o lo utilizará. Dijo Tom, entregándole la gruesa pila de planos a Aukes. Aukes tomó los planos en silencio, sin decirle una palabra, pero sus ojos le dijeron a Tom que lo usaría bien y no mal. Sin el conocimiento del gobierno mundial, los planos del antiguo Plutón terminaron en manos de Aukes. Sin embargo, después de esto, Aukes seguramente les sabría al gobierno mundial que los planos estaban en sus manos, por lo que abandonarían la idea de apuntar a Tom. 188 resultados del ensayo más capítulo 188 resultado del juicio. Hoy, Bater 7 estuvo excepcionalmente animado, con todos yendo en una misma dirección. En las vastas aguas de Bater 7, flotaba un barco muy grande y mucha gente subió a bordo. Aquel era el barco del juez Enies Lobby, y esta vez había venido para juzgar a Tom. Dentro del barco. La espaciosa distribución del barco era como un gran salón, con hileras de sillas. En la proa, había una mesa para el juicio, y un juez anciano y canoso estaba sentado en una silla, mirando hacia abajo. Tom se paró en el espacio reservado entre el juez y el público. Miles de personas susurraban entre sí abajo allá, lo que hizo que toda la sala del juicio fuera bastante ruidosa. Pum, pum. Silencio. El juez de pelo blanco golpeó su mazo y una voz severa gritó desde su boca. Cuando gritó silencio, toda la escena quedó inmediatamente en silencio. El juez vio esto y se sintió ligeramente satisfecho. Luego volvió la mirada hacia Tom, que estaba abajo. Eres conocido como el carpintero de barcos número 1 del mundo. Lógicamente, deberías ser muy respetado por mucha gente.
Sin embargo, hace décadas, construye un barco para el rey pirata Roger, y tu culpa es innegable. El juez hizo una breve pausa mientras hablaba y luego continuó. Sin embargo, hace 10 años usted solicitó construir el tren marítimo, por lo que su sentencia fue pospuesta por 10 años. Ahora he visto el tren del mar. Ustedes lo construyeron, lo cual es realmente increíble. Por lo tanto, decidido, espere un momento, juez. No se habrá equivocado, ¿verdad? Es un criminal que construyó un barco para el rey pirata Roger. ¿Piensa posponer su sentencia o incluso indultarlo? Justo cuando el juez estaba a punto de anunciar el veredicto final, un hombre con una bata blanca de la organización CP, nariz rojiza y aspecto desagradable, se puso de pie y gritó con fuerza. Esta persona era Spandam. Originalmente, vino aquí para esperar tranquilamente el juicio de Tom, y una vez que fuera encontrado culpable, daría un paso adelante, se llevaría directamente a Tom y obtendría con éxito los planos de armas antiguas. Pero lo que nunca imaginó fue que el proceso sería algo diferente a lo que había imaginado. El juez claramente tenía la intención de indultar a Tom, lo cual contradecía sus planos. No podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Tom se le escapaba de las manos. Él construyó un barco para el rey pirata Roger, pero como acabo de decir, construyó el tren marino, lo que compensa completamente sus crímenes con sus méritos, dijo el juez, mirando a Spandan que se había puesto de pie, ignorando por completo su estatus y hablando objetivamente. Construir un tren marítimo. ¿De verdad eso compensa su crimen de construir un barco para el rey pirata Roger? Spandan seguía algo reticente. Si continúa alterando el orden del juicio e interrumpiendo mi juicio, tengo derecho a echarlo de aquí, dijo el juez con mucha firmeza. Yo, al ver el tono firme del juez y sabiendo que al final no podría cambiar el resultado, Spandan sacudió su manga con ojo y le dijo a su subordinado a su lado. Vámonos. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Como no podía llevarse a Tom sin problemas, tuvo que pensar en otros métodos. Con el disruptor desaparecido, el juez volvió a golpear el mazo y anunció el resultado final. Dado que construye el Sea Train, salvando la situación en decadencia de todo Batter 7, y al mismo tiempo, el Sea Train puede comunicarse con otras islas, aumentando enormemente la conexión entre islas. Por lo tanto, declara que tus méritos son suficientes para compensar tu crimen de construir un barco para el rey pirata Roger. Eres inocente. Cuando el juez pronunció sus últimas palabras, toda la sala del juicio estalló de inmediato. Bien. El señor Tom es inocente, como debe ser. El señor Tom salvó a Batter 7. Se merece este resultado. Eso es genial, señor Tom. Varias voces alegres resuenan en toda la sala del juicio, y el rostro del juez no pudo evitar mostrar una sonrisa al presenciar esta escena. Tom fue un benefactor de todo Batter 7 porque el Sea Train que construyó podía revivir a Batter 7, que estaba en decadencia. Además, el propio Tom era un famoso carpintero de barcos. En esta ciudad, donde las técnicas de construcción naval son sumamente populares y veneradas, la reputación de Tom era absolutamente única. Todos esperaban este resultado, y no se decepcionaron. Consiguieron personalmente la absolución del señor Tom. Esto fue realmente algo que les hizo estar felices. ¿Puede el tren marítimo conectarse con Enies Lobby? Tras el juicio, la expresión severa del juez desapareció. Le preguntó a Tom con la amabilidad de un anciano. Claramente, también esperaba con ansias que el Sea Train pudiera llegar a Enies Lobby, ya que esto haría que sus futuros viajes fueran mucho más convenientes. Por supuesto. El tren marítimo puede viajar por mar y también llegar a Enies Lobby, respondió Tom sin dudarlo, confiado en su obra maestra. Bien. Después de un tiempo, me gustaría invitarte a Enies Lobby para conectar el tren del mar, así como las demás islas que rodean Enies Lobby, dijo alegremente el juez, aplaudiendo. Tom, naturalmente, ayudó sin dudarlo. Después de todo, su deseo era que el tren marítimo se conectara con otras islas, incluyendo Enies Lobby. El juicio terminó y la gente abandonó el barco de juicio de Enies Lobby con alegría. Tom también salió, rodeado de Frankie, y Iceberg y Kokoro. Debido a su identidad, Aukes no participó en el juicio. Estaba esperando el veredicto final en el caso de Tom's Workers. Algún tiempo después, sonidos alegres y juguetones llegaron a los oídos de Aukes, acercándose gradualmente. Señor Tom, usted es realmente el señor Tom que más admiro. Mucha gente en la isla lo respeta, y ya esperaba este resultado. Con el mérito del señor Tom de construir el tren marítimo, ¿qué crimen no puede ser perdonado? Sin embargo, sigo pensando que esos tipos están ciegos.
El señor Tom solo construyó un barco. No cometió ningún delito. Frankie siguió charlando. Iceberg seguía de cerca a Tom, y Kokoro también sonreía mientras caminaba junto a ellos. El grupo entró al taller. ¿Cómo estuvo? Preguntó Aukes. Aunque supe el resultado final, no pude evitar preguntar. ¿Para qué preguntar? Claro que es inocente. El señor Tom era inocente desde el principio. Antes de que Tom pudiera hablar, Frankie dijo sin dudarlo. Entonces, ¿celebramos? Sugirió Aukes. Por supuesto. Luego, Kokoro preparó un suntuoso banquete y todos comieron y bebieron con sonrisas alegres. HMPH, solo un simple gyojin. ¿Qué carpintero de barcos número 1? ¿Qué tren marino? Ni siquiera sabe lo valioso que es ese objeto en sus manos. Mientras pueda conseguirlo, poseeré un poder capaz de destruir el mundo. En ese momento, no solo controlaré este poder, sino que también superaré a mi padre y alcanzaré una posición sin precedentes. ¿Qué son estos imbéciles míopes? No entienden nada. Murmuró Spandan mientras caminaba por la calle. 189 o me das un favor o te doy un favor más capítulo 189 o me das un favor o te doy un favor. Mientras hablaba, pateó ferozmente algo en el suelo. Estallido y un grito de cerdo se escapó de su boca. Rápidamente levantó el pie, agarrándolo como para aliviar el dolor. El objeto que acababa de patear era simplemente una piedra pequeña. Tras la patada, la piedra solo rodó unas cuantas veces, pero sufrió un dolor inmenso. Maldita sea, incluso una piedra rota se atreve a bloquear mi camino e ir contra mí, sintió Spandan el dolor en su pie, mirando la piedra del tamaño de un puño, completamente enfurecido. Le dijo directamente a su subordinado a su lado. Tú, destroza esta piedra por mí. Quiero aplastar a todo y a todos los que se interpongan en mi camino. Nadie puede detener mis metas y ambiciones. Spandan estaba sufriendo uno de sus ataques habituales, así que el subordinado no pudo evitar obedecer. De un pisotón, la piedra se hizo añicos al instante. Si te atreviste a hacerme daño, este es tu fin. Tom correrá la misma suerte, dijo Spandan con triunfo y saña al ver la piedra aplastada. Inmediatamente después, murmuró para sí mismo. El juez declaró a Tom inocente. Debo encontrar otras maneras de declararlo culpable. Solo así podré conseguir lo que quiero. Mientras hablaba, de repente se le ocurrió algo y le dijo al subordinado que estaba a su lado. Tú, investiga a fondo a ese viejo Tom, por dentro y por fuera. Quiero encontrar sus debilidades, aprovechar su influencia y capturarlo de un plumazo. Estaba hablando y como estaba demasiado concentrado y excitado, no miró por dónde pisaba y resbaló con una cáscara de plátano. Con un chapoteo, la cáscara del plátano lo arrastrará directamente al agua cercana. Gurgle gurgle, sálvame y el tiempo avanzó rápidamente al día siguiente. A pesar del juicio de ayer, el ambiente alegre que reinaba en la isla aún no se había disipado. Todos los isleños estaban sonriendo. Después de la celebración, todos en Tom's Workers volvieron a sus vidas normales. No se vieron muy afectados por el resultado del juicio. Tom, como de costumbre, llevó a Frankie Iceberg al puerto abandonado para recoger materiales para construir barcos, mientras que Aukes había regresado al Atlas temprano y aún no había regresado. Cuando Tom y sus compañeros llegaron al puerto, varios barcos desconocidos estaban atrapados allí. Había mucha gente en esos barcos. Al verlos llegar, todos bajaron corriendo y rodearon a Tom y a su grupo. Inmediatamente después, quienes rodeaban a Tom y los demás que estaban delante se apartaron ligeramente, revelando una pequeña abertura. Spandan, rodeado de sus subordinados, dio un paso al frente. Originalmente, Spandan quería encontrar influencia contra Tom y luego arrestarlo. Sin embargo, inesperadamente, buscó por toda la isla pero no pudo encontrar ninguna ventaja contra Tom. Esto era natural, después de todo, bajo la persuasión de Aukes, Frankie ya había escondido o quemado esas naves. Aunque fue un poco desgarrador para el señor Tom, Frankie todavía era capaz de hacer tal cosa. ¿Qué haces? ¿No había terminado ya el juicio? Tom, como era de esperar, sabía que quienes tenían delante pertenecían al gobierno mundial. Su expresión era serena al preguntarle a Spandan. El juicio terminó, pero creo que el veredicto no fue lo suficientemente justo. Aunque construyeras el llamado tren del mar, no podría compensar tu delito de construir un barco para el rey pirata Roger. Spandan dijo con una expresión feroz. Como no podía encontrar ninguna ventaja contra Tom, naturalmente tuvo que crearla, cometer los llamados delitos. En fin, usar a los medios que usara, tenía que conseguirlo.
No se sintió culpable por estas acciones, por inventar acusación de la nada. Después de todo, su padre era la albacea de Loara. Buster Cole, y ahora, en cuanto a los planos del antiguo Plutón, ¿qué hay de malo en eliminar a la persona que tiene delante? Comparado con su padre, era misericordioso, y sus métodos eran muy inferiores. Malditos. El señor Tom era inocente desde el principio. El tribunal también lo declaró inocente. ¿Con qué fundamento lo arrestan? ¿Con qué fundamento lo declaran culpable? Al ver a la persona arrogante frente a él inventando hechos de la nada, Frankie inmediatamente dio unos pasos hacia adelante y dijo con fiereza. ¿Con qué fundamento? Con fundamento en que soy Spandam. Con fundamento en que mi padre es Spandine. Mi padre ocupa un alto cargo en el gobierno mundial, y heredaré su puesto en el futuro. Todo lo que hago es razonable. Solo estoy desestimando algunos obstáculos para el gobierno mundial. Spandam hablaba con extrema arrogancia, incluso con cierto sentimiento de derecho y un dejo de orgullo, como si fuera increíblemente extraordinario. Golpe, golpe, golpe. ¿Y si te dijera que hoy no lograrás tu objetivo ni volverás? ¿Dirías que tengo razón? Justo cuando Spandam estaba a punto de hacer un movimiento hacia Tom y los demás, se oyeron pasos, seguidos de cerca por la voz de Aukes. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a interferir en mis deberes oficiales? ¿Sabes quién soy? Puedo condenarte a muerte. Spandam solo escuchó la voz y ni siquiera vio claramente al recién llegado, sin embargo, instintivamente mostró su talento arrogante, hablando con extrema altivez. Aukes no habló, simplemente caminó entre la multitud que rodeaba a Tom y entró. Spandam no oyó respuesta y volvió la mirada hacia el lugar de donde provenían los pasos. Inmediatamente después, sus pupilas se contrajeron de repente. 4, Emperador, Aukes. ¿Cómo estás aquí? La reputación de Aukes no solo era muy conocida en el extranjero, sino que también era muy conocida dentro del gobierno mundial. De hecho, debido a sus acciones pasadas contra el gobierno mundial, su reputación dentro del gobierno mundial era incluso mayor que la de los otros 3 emperadores. Era verdaderamente infame. Aunque Spandam carecía de conciencia de sí mismo, era un debilucho y carecía de cerebro, sabía lo peligroso que era quien tenía delante. Retrocedió rápidamente unos pasos, ocultándose tras sus subordinados. O me das la cara y te vas de aquí, o te daré la cara y te dejaré dar el primer paso. Aukes se acercó, parándose frente a Tom y los demás, protegiéndolos tras él. Luego habló con Spandam, quien apenas asomaba la cabeza por detrás de sus subordinados. Mientras hablaba, la mano derecha de Aukes ya estaba en la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura. Si las siguientes palabras de Spandam le desagradaban, desenvainaría la espada. Claro, en realidad, Aukes no tenía intención de dejarlo salirse con la suya. Sin embargo, fuera como fuera, no podía quedar demasiado mal ante el señor Tom, y Ceberu y Frankie. Así que planeó esperar a que estas personas estuvieran en su barco y usar el Aosoku a distancia para noquearlos, dejándolos a la deriva con la corriente. Si tuvieran suerte, podrían sobrevivir. Si no, sin nadie controlando el barco, si se adentraban en una zona marítima peligrosa, solo podría culpar a su mala suerte. El pensamiento de Aukes ya se consideraba misericordioso. Si estuviera solo allí, definitivamente los partirían por la mitad. 190 Hancock, cásate. Más capítulo 190 Hancock, cásate. Tú, no te dejes llevar demasiado. Antes de que Spandam pudiera terminar de hablar, Aukes levantó el objeto en su otra mano y lo sostuvo frente a él. Spandam se sobresaltó e inmediatamente dio unos pasos hacia atrás, pensando que Aukes estaba a punto de atacar. Esto es lo que quieres y está en mis manos ahora. Si quieres esto, ven a buscarme. Si te atreves a molestar al señor Tom y a los demás, te mostraré cómo escribir la palabra muerte. Un minuto, sal de aquí. Y Aukes dijo poco, mostrando los planos de Plutón al gobierno mundial. Vamos, dijo Spandam. A pesar de su estupidez, su cobarde talento para ser tímido le había salvado la vida repetidamente. Esta vez, se retiró sin excepción. Aukes los observó en silencio mientras abordaban la nave y se marchaban, entonces un poderoso Aosoku surgió de él, barriendo instantáneamente el puerto y la nave del gobierno mundial cercano. Desde aquí, se podía ver claramente a la gente en el barco del gobierno mundial cayendo uno a uno, y sin nadie al timón, el barco se balanceó, para luego cambiar lentamente de dirección, dirigiéndose hacia un mar desconocido.
Esta vez, Aukes usó todo su Aosoku, e incluso si esos débiles en la nave del gobierno mundial no se convirtieron en idiotas por el intenso shock mental, seguramente estarían inconscientes durante mucho tiempo, y desmayarse en el mar básicamente significaba una muerte segura. Así que Aukes no tenía nada de qué preocuparse. Tom y los otros dos observaron todo esto sin decir nada. Frankie, sin embargo, se sintió aún más aliviado. Maldijo ferozmente: HMPH, ese Spandam, deja que se sienta presumido ahora mismo. Ahora que le ha tocado su merecido, ojalá un gran rey del mar se lo comiera tan pronto como abandonaré esta zona marítima. Bueno, en ese caso, el gobierno mundial sabe que los planos de Plutón están en mis manos, por lo que no deberían molestarte más, aunque se giró y le escuchó a Tom. Jajaja, aunque la forma en que te comportaste ahora mismo me recordó instantáneamente a Roger. Ustedes dos a veces son tan parecidos, igualmente fuertes, igualmente dominantes. El señor Tom se rió de buena gana mientras miraba a Aukes con los ojos llenos de nostalgia. Aunque es muy probable que no vuelvan a buscarte, si lo hacen, debes informarme. Como han visto, estos tipos del gobierno mundial son sin ley, y a veces la moral y la ley simplemente no pueden contenerlos, dijo Aukes. No te preocupes, la próxima vez que venga alguien como Spandam, definitivamente le dejaré probar mi último modelo de supernave. Dijo Frankie, dándose una palmada en el pecho con plena confianza. Iceberg permaneció en silencio, pero era la persona más confiable allí. Incluso el señor Tom a veces era menos confiable que él, por lo que Aukes creía que si realmente se encontraban con algún peligro, definitivamente se pondría en contacto con él. Y el tiempo voló y 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En un mar sin nombre, la niebla marina se elevaba vagamente desde la superficie, el cielo estaba nublado y, de vez en cuando, aparecía un relámpago. En el mar, las olas se agitaban y, de vez en cuando, grandes olas barrían la superficie. Un barco que ondeaba la bandera del gobierno mundial llegó lentamente hasta aquí. Parecía sin rumbo y la gente a bordo parecía muy somnolienta. Se tumbaron en la cubierta, durmiendo profundamente, ignorando por completo las olas que se acercaban y la tormenta que se avecinaba no muy lejos. Algunos incluso babeaban un poco de espuma blanca por las comisuras de sus bocas, aparentemente teniendo dulces sueños, como si estuvieran durmiendo profundamente. La tormenta llegó y un enorme tornado apareció en el mar. El barco parecía dirigirse a casa mientras se aproximaba continuamente al tornado y la gente a bordo parecía pacífica. Y, señor Tom, Iceberg, Fran, Kokoro, adiós, espero con ansias nuestro próximo encuentro, dijo Aukes desde la popa del Atlas, agitando la mano y despidiéndose de las pocas personas que estaban en la orilla no muy lejos. Entonces gritó. Además, Fran, sigo pensando que el nombre Frankie te queda mejor. Después de decir algo sin sentido, bajo la mirada perpleja de Fran, el barco se alejó lentamente en la distancia. Frankie. ¿Es eso mejor que Fran? ¿Por qué dijo eso? Frankie se rascó la cabeza. Probablemente quiere que cambies de actitud, para que no cause problemas todos los días, dijo Iceberg con indiferencia, aunque no entendía por qué Aukes decía que Frankie sonaba mejor que Fran, o por qué llamaba a Fran Frankie. HMPH, solo estás celoso de que pueda construir naves invencibles súper asombrosas, hizo el puchero Frankie. Jajaja, Tom no pudo evitar reír a carcajadas, viendo a sus dos aprendices discutir a diario. Y en el Atlas, después de salir de Seven Butter Metropolis. Aunque esos tipos extraños, realmente, te mantuvieron así durante tantos días, no pude estar a tu lado todos los días, te extrañé mucho, querido. Hancock abrazó a Aukes con fuerza, expresando su anhelo. Aunque se reunían todos los días, Hancock todavía no estaba satisfecho con esos breves momentos de encuentro. Lo que ella quería era estar con Aukes todos los días, no que Aukes estuviera con gente extraña. Chicos raros, se sintió extraño Aukes al escuchar la forma en que Hancock se dirigió al señor Tom y los demás, aunque también le pareció extrañamente apropiado. Frankie, un fanático de la construcción naval que usaba ropa interior por fuera, Iceberg, un iceberg grande y frío con labios morados todo el día, Mr. Tom, un fishman testarudo, y Kokoro, que destrozaba sin piedad las fantasías de la gente sobre las sirenas. Eran realmente personas extrañas. Bueno, Hancock, pensó Aukes, luego se deshizo de esos pensamientos extraños y miró a Hancock en sus brazos. ¿Qué pasa, Aukes? ¿Hay algo que deba hacer?
No importa lo que sea, estoy dispuesto a hacerlo por Aukes. El cerebro enamorado de Hancock se activó a diario, su coeficiente intelectual se desplomó a un nivel infinitamente bajo, sus ojos se llenaron solo de Aukes. Aukes no dijo mucho, pero bajó la cabeza y capturó suavemente los labios de Hancock. Aukes, ante esta arrepentida felicidad, Hancock se sintió directamente abrumado. Ella abrió mucho los ojos, llamando continuamente el nombre de Aukes en su corazón, su cabeza daba vueltas, su cuerpo se ablandaba y se desplomó suavemente en los brazos de Aukes. Después de un suave beso, Aukes miró a Hancock, quien estaba desplomada en sus brazos, con el rostro lleno de felicidad. Hancock ya tenía 21 años, ya no era una chica con potencial para convertirse en una belleza, sino que realmente se había convertido en una gran belleza exactamente como en la historia original. Y Aukes también decidió cumplir su promesa. Se inclinó suavemente y le susurró al oído a Hancock. Hancock, dentro de un rato volveremos a la isla de las 9 serpientes y celebraremos nuestra boda. Mi boda, Aukes acaba de decir boda, conmigo, Aukes quiere casarse conmigo, también será la esposa de Aukes en el futuro y yo estoy realmente tan feliz, al escuchar las palabras de Aukes, el cuerpo de Hancock se suavizó aún más, su rostro se volvió carmesí, transformándose instantáneamente en una princesa de vapor. Ella simplemente se derrumbó en los brazos de Aukes, fantaseando felizmente, fantaseando sobre sus sueños pasados hechos realidad, fantaseando sobre qué tipo de vestido de novia usaría, fantaseando sobre si Aukes la besaría en público en la boda, fantaseando sobre Aukes poniéndole el anillo de bodas, fantaseando sobre ella y Aukes viviendo en armonía después de que ella se convirtiera en su esposa. 191 Estar solo. Más capítulo 191 Solo. Sin asuntos urgentes, Aukes recorrió tranquilamente el nuevo mundo con las mujeres, atravesando sin prisa el nuevo mundo y llegando a Grand Line. Isla de las Nuevas Serpientes. Tan pronto como regresó a Nine Snake Island, Hancock ansiosamente quiso celebrar la boda. Como sucesora de la próxima emperatriz de la Isla de las Nueve Serpientes, la emperatriz naturalmente preparó todo para Hancock. La escala y el proceso de la boda fueron los mismos que los celebrados anteriormente con la emperatriz, y tardaron unos 3 días en completarse. Junto a la costa, con el atardecer y el resplandor de la tarde como compañeros, Aukes se apoyó en un antiguo árbol gigante junto a la orilla, mientras Hancock se apoyaba felizmente en su abrazo. Aukes amasó lentamente la mano de Hancock mientras sus pensamientos se alejaban gradualmente. En un abrir y cerrar de ojos, llevaba 26 años en este mundo. Aunque era un poco diferente a una familia normal, ahora podía considerar que tenía una familia completa y feliz. Aukes le tomó la mano, y aunque ya estaba casada y había experimentado mucho, Hancock todavía no pudo resistirse a los gestos íntimos de Aukes. Su rostro se puso carmesí, lleno de felicidad. Ella levantó levemente la cabeza, sus ojos color agua de otoño miraban a Aukes con extrema ternura, murmurando. Aukes, esta concubina te ama demasiado, quiero estar contigo cada momento. Yo también, dijo Aukes bajando ligeramente la cabeza y besando suavemente la frente de Hancock. Ante la ternura de Aukes, Hancock se emocionó aún más. Su delgada mano, que Aukes estaba amasando, invirtió su agarre y sujetó la mano de Aukes con fuerza. Aukes, amigo, tú y Hancock se escaparon otra vez. ¿Están comiendo comida deliciosa a escondidas otra vez? En ese momento, Yamato, como un fantasma, surgió repentinamente de detrás del árbol, apareciendo ante los dos. Yamato ya tenía 18 años, medía más de 2,6 metros y su figura se había desarrollado completamente tal y como se describe en la obra original. Sin embargo, aunque su cuerpo había crecido, la mente de Yamato no parecía haber madurado mucho. Al menos en muchos aspectos, todavía accionaba tan despistada como antes. Aquí, Yamato, siéntate a mi lado. Aukes movió su mano derecha, que no estaba sostenida por Hancock, y palmeó el suave suelo de hierba a su derecha, indicándole que se sentara a su lado. Oyamato no entendió por qué, pero aún así se sentó a su lado, apoyando su espalda contra el imponente y antiguo árbol. Mira, ya me he sentado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde está la comida deliciosa? ¿La escondiste en secreto? Yamato aún creía que Aukes comía deliciosamente a escondidas. Tras sentarse, le agarró la mano y la abrió, dejando al descubierto la palma. No hay nada aquí, hizo pucheros Yamato, luego palpó el cuerpo de Aukes donde Hancock no lo estaba ocupando. Sigo sin nada. ¿Te lo comiste todo porque me viste venir, amigo? Preguntó Yamato, levantando la mano para pellizcarle la cara a Aukes.
Aukes sonoro, levantando su mano derecha para acariciar la cabeza de Yamato, ya estás tan crecido, no seas tan torpe como un niño. Justo vio venir a Yamato, así que le pidió que se sentara a su lado para contemplar juntos el atardecer y disfrutar de ese raro momento de ternura. No había comida deliciosa para ella. TCH, así que no había nada para comer. ¿Qué hacen Hancock y tú aquí? ¿Estás mirando el aburrido mar? A Yamato no le interesaban los supuestos paisajes hermosos, o mejor dicho, no podía apreciarlos. Mira, Yamato, siéntate un rato conmigo. ¿No es bonito contemplar el mar? Le dijo Aukes con dulzura, sonriendo. De acuerdo. Al oír las palabras de Aukes, Yamato ascendió. Aunque no sabía qué tenía de bueno el mar, le gustaba estar a su lado, así que no se negó. Ella imitó a Hancock y se apoyó en el otro lado de Aukes, apoyando su cabeza suavemente sobre el hombro de Aukes. No parece nada, no sé por qué a Hancock le gusta tanto, murmuró Yamato para sí misma, haciendo pucheros, después de apoyarse en Aukes, mirando a Hancock, que estaba cerca, acurrucado en el abrazo de Aukes. Mientras hablaba, su cabeza se movía ligeramente. Yamato, no te muevas. El cuerno de tu cabeza se desliza sobre mi cara. Me hace cosquillas, dijo Aukes para detener los movimientos inquietos de Yamato. Aunque Yamato no era tan alto como Aukes, sus cuernos eran muy largos. Con la cabeza apoyada suavemente sobre el hombro de Aukes, sus brillantes cuernos rojos rozaban sutilmente su mejilla. Mientras Yamato se movía, los vívidos cuernos rozaban suavemente de un lado a otro el rostro de Aukes, causándole una sensación de cosquilleo. Al escuchar las palabras de Aukes, Yamato hizo pucheros y luego detuvo sus pequeños movimientos. Yamato, cuya naturaleza originalmente era inquieta, claramente no podía quedarse quieta, y el resultado de su tranquilidad fue que sus ojos se nublaron mientras miraba la puesta de sol distante, seguido de que sus párpados se cayeran, cerrara los ojos y se durmiera directamente. Aukes ladeó ligeramente la cabeza para mirar a Yamato, que dormía, sonriendo con dulzura y entrecerrando los ojos. Metió el brazo derecho por el hueco que tenía tras la espalda de Yamato, atrayendo su cuerpo hacia sí con un poco de fuerza. Luego, le pellizcó la otra mejilla y, con indiferencia, le limpió la baba brillante de la comisura de la boca. Con Yamato dormida, Aukes no la molestó. Inconscientemente, llegó la noche, y Hancock también se quedó dormido en los brazos de Aukes. Al caer la noche, la luz de las estrellas dispersas salpicaba el cielo, la luz de la luna brillaba y la temperatura circundante descendió ligeramente. Aukes liberó levemente la mano que sostenía a Hancock y colocó sobre los tres la capa que Hancock había hecho personalmente para él, que estaba colocada cerca. Y llegó la luz de la mañana y unos rayos deslumbrantes penetraron sus párpados, convirtiendo todo frente a él en una mancha rojiza. Aukes abrió los ojos inconscientemente. Sin la obstrucción de sus párpados, la luz del sol, ligeramente cegadora, brilló en sus ojos. Quiso frotarse los ojos, pero sintió ambas manos pesadas e inmóviles. Aukes miró a izquierda y derecha. Yamato le había envuelto el brazo derecho con ambas manos, y su cabeza ya se había hundido en su abrazo. Hancock no era la excepción. Ambas cabezas descansaban en el abrazo de Aukes, muy cerca, casi tocándose. Aukes, estuviste aquí toda la noche. ¿No te resfriaste? Además, ¿qué hace Yamato aquí? Charlie apareció frente a Aukes, bloqueando la luz del sol frente a él. Ella flotaba ligeramente en el aire, en una postura sentada, su hermosa cola de pez en forma de media luna se balanceaba suavemente frente a Aukes. Charlie estaba un poco confundida. Como acababan de casarse, todos en el barco les habían dado tiempo a Aukes y Hancock a solas. Ella podía entender que Hancock estaba allí, pero ¿por qué Yamato también estaba allí? No, en cuanto a por qué Yamato está aquí, ya sabes, es muy inquieta, no puede estarse quieta. No me sorprende que haya llegado hasta aquí, dijo Aukes con una sonrisa. Al escuchar las palabras de Aukes, un destello de comprensión brilló en los ojos de Charlie. Y 192 si yo fuera humano. Más capítulo 192 si yo fuera humano. Después de eso, ella simplemente observó a Aukes estando fuertemente enredado por Yamato y Hancock con una sonrisa, sin mostrar ninguna intención de ayudarlo en absoluto. De hecho, de una vez en cuando, se inclinaba ligeramente hacia adelante y rozaba suavemente la mejilla de Aukes con la hermosa punta de su cola de Gyojin, en forma de media luna. Charlie, ¿cuándo te pusiste así? Preguntó Aukes con impotencia, sintiendo el frío en el rostro al mirarla. Nunca había notado ese lado oscuro de Charlie antes. Siempre he sido así, simplemente nunca te diste cuenta, dijo Charlie riendo y con los brazos cruzados.
Este pequeño gesto, junto con esa sonrisa ligeramente traviesa, su rostro frío y hermoso y las pupilas azules de sus encantadores ojos, era simplemente impresionante. Frío, hermoso y, sin embargo, no carente de ternura. Murmuró, Aukes, ¿estás hablando mal de mí otra vez? Murmuró Yamato como si estuviera en un sueño, luego sus pestañas se revolotearon levemente y abrieron los ojos aturdida. ¿Eh? ¿Por qué estoy aquí? Tras abrir los ojos, soltó confundida el brazo de Aukes, se incorporó para mirar a su alrededor y murmuró confundida. Charlie, sigamos cantando la canción que no terminamos antes. Cuando su mirada se posó en Charlie, una expresión de alegría se dibujó en su rostro, y dijo con un toque de emoción. Yamato, ¿qué soñaste esta vez? Aukes miró impotente al confundido Yamato. No era la primera ni la segunda vez que hacía realidad sus sueños. Aunque era tierno, siempre sentí que Yamato era un niño que se negaba a crecer. Oh, fue un sueño, ¿eh? Jaja, realmente pensé que le estaba enseñando a Charlie a cantar, dijo Yamato, rascándose la cabeza con una expresión tonta, finalmente reaccionando después del recordatorio de Aukes. La boca de Aukes se torció levemente mientras escuchaba las palabras de Yamato. ¿Enseñarle a cantar a Charlie? Tú, que no tienes oído musical, ¿puedes enseñarle a cantar a Charlie? No tienes idea de lo mal que cantas. Se quejó Aukes en silencio. El canto de Yamato, aunque no tan malo como el de Luffy en la obra original, no era mucho mejor. Su canto era agradable y no áspero, pero comparado con el de Charlie, era muy inferior. Después de todo, Charlie ya se había transformado en la música del barco. Los tritonos parecían poseer unas voces innatas y una gran sensibilidad para el canto. Las canciones que cantaba eran sencillamente emocionantes y muy agradables al oído. Jeje, Yamato, si quieres cantar, puedo enseñarte, dijo Charlie riendo, mirando a Yamato. No se burló del sueño de Yamato. Trato hecho. Me enseñarás después, dijo Yamato emocionado, claramente obsesionado con la música de nuevo después de ese sueño. Charlie admitió levemente. Aunque, ¿te gustaría desayunar lo que te ha preparado tu humilde servidor? Iré a preparártelo enseguida. Después de que Hancock se despertó, fue muy amable. Primero masajeó las piernas de Aukes y luego le preguntó con dulzura. Milímetros, si es posible, me encantaría comer el desayuno preparado por Hancock, dijo Aukes, acariciando la cabeza de Hancock. Hancock fue muy considerado. Tenía las piernas un poco entumecidas por estar sentado toda la noche, y ella se las masajeó con cariño en cuanto se despertó, claramente habiéndolo previsto. Bien, Aukes, espera a tu humilde servidor. Tu humilde servidor irá a preparar un delicioso desayuno enseguida, dijo Hancock, con la voz llena de entusiasmo al escuchar las palabras de Aukes. Preparar el desayuno para Aukes incluso la hacía sentirse excepcionalmente feliz, sin que le afectara en absoluta la molestia de prepararlo. Mientras hablaba, caminó por el bosque hacia el pueblo, claramente para preparar el desayuno. Hancock, espérame, te ayudaré también. Los ojos de Yamato se iluminaron ante la mención del desayuno, y gritó mientras perseguía a Hancock. Aunque ella afirmó estar ayudando, Aukes sabía que Yamato definitivamente tenía hambre. Ahora solo quedamos nosotros dos, dijo Charlie, balanceando suavemente la cola mientras su cuerpo flotante descendía lentamente, con su cola de Gyojin descansando directamente sobre las piernas de Aukes. Luego, sus delgadas manos rodearon la cintura de Aukes y sus fríos ojos azules, como los de un tiburón, se fijaron en él. Al ser de la raza del gran Gyojin tiburón azul, sus pupilas eran verticales como las de un tiburón, pero en sus ojos, mientras miraba a Aukes, había una ternura única en ella. Charlie fue el último miembro de la tripulación en unirse a la nave de Aukes, pero también habían pasado varios años juntos y sus sentimientos se habían profundizado sin saberlo. Para la fría y hermosa Charlie, rara vez hacía gestos tan íntimos con Aukes, pero esto no significaba que no pudiera hacerlo, ni tampoco significaba que sus sentimientos por Aukes fueran superficiales. Todo lo contrario. Sigo pensando que es más equilibrado si me apoyo en tu cola de Fishman, dijo Aukes, mirando a Charlie, cuya cola de Fishman medía más de 3 metros de largo y cuyo cuerpo entero medía más de 4 metros de alto. Charlie también había alcanzado la edad adulta, y todos los aspectos de su cuerpo habían alcanzado hacía tiempo el nivel que se apreciaba en la obra original. Para Aukes, a quien aún le faltaba un poco para alcanzar los 3 metros, Charlie seguía siendo demasiado grande. Cuando ella se sentó en sus brazos, su larga cola de Fishman cubría sus piernas, y con la altura adicional de sus piernas, su cabeza estaba en realidad un poco más alta que la de él.
¿No te gusta? Shirley movió su cola, preparándose para levantarse. Aukes colocó su mano sobre la cola de Fishman, que descansaba sobre su regazo. ¿A Aukes no le gustó? Frente a la fría y hermosa hermana mayor Fishman, por supuesto que le gustó. Lo había dicho con naturalidad. Aún así, disfrutaba mucho de su tiempo a solas con Shirley. Jeje, rió Shirley. Sabía que Aukes reaccionaría así. Aunque no actuaba deliberadamente de forma seductora, ni podía expresarlo abiertamente, Aukes seguía sintiéndose atraído por ella. Era algo que sabía desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, hasta cierto punto, también se sintió atraído por Aukes. Shirley se inclinó hacia el abrazo de Aukes, liberó una mano, sacó una pipa de algún lugar y luego se la colocó suavemente en la boca. No sabía cómo funcionaba, pero cuando ella daba una calada, el tabaco parecía encenderse, emitiendo columnas de humo y olor a tabaco. En lo que respecta a fumar, nadie en el barco lo hacía, ni siquiera Aukes, pero Shirley había aprendido sola y parecía disfrutarlo enormemente. Exhaló suavemente una bocanada de humo, que se desplazó con el aire hacia el rostro de Aukes. El humo se arremolinaba frente a Aukes, pero este no intentó evitarlo, simplemente miró directamente a la cara de Shirley. ¿Quieres una calada? Ella agitó suavemente la pipa en su mano. No, negó Aukes con la cabeza. Le gustaba beber, pero no le gustaba especialmente fumar, aunque no le impidió seguir con Shirley, ya que cada uno tenía sus aficiones. Si yo fuera humano, ¿te casarías conmigo, como Hancock y los demás? Preguntó Shirley de repente. ¿Por qué preguntas? Aukes estaba un poco confundido. ¿Existe alguna conexión necesaria entre el matrimonio y el ser humano? Porque me gustas, Shirley se inclinó ligeramente y sus labios morados presionaron contra la frente de Aukes. 193 Siempre mimando, para siempre sin cambios. Más capítulo 193. Cariño por siempre, eterno. Al escuchar la voz fría y seductora, el corazón de Aukes tembló levemente. Cuando Shirley dijo esto, fue muy directo y lo dio por sentado, careciendo por completo de la timidez de las mujeres comunes. Esto era natural, después de todo, este era el mundo de los piratas, y la libertad sin límites era el tema central. Sin importar el género, todos los piratas poseían este rasgo, ya fuera adquirido posteriormente o innato. Ser tímido no era diferente a ser cobarde ante los piratas. Esas personas eran menospreciadas por los piratas desenfrenados, o por lo menos, eran ridiculizadas. Shirley había estado en el barco de Aukes durante tanto tiempo, por lo que era natural que hubiera sido influenciada hasta cierto punto, y su forma directa de expresarse no era extraña. ¿Crees que me importa si eres humano o no? Aukes se rascó la cabeza. No esperaba que a Shirley le importaran esas cosas. ¿No era natural que se casaran después de su relación? Además, incluso aunque no estuvieran casados, ahora eran muy unidos, como una pareja. No había tantos tabúes en este mundo. Era común que tritones y hombres pez, humanos y hombres pez, y varias razas extrañas estuvieran juntas. Entonces, ¿te gustó? Preguntó Shirley, mientras su mano larga y fresca tocaba la mejilla de Aukes mientras hablaba. Por supuesto, naturalmente a Aukes le agradaba. Oigan, ¿qué hacen ustedes dos aquí? Justo cuando el ambiente estaba a punto de volverse extraño, la voz de María llegó a oídos de Aukes. Ambos miraron en dirección a la voz. El enorme cuerpo de María atravesó el bosque y llegó con Iyori sentada en su hombro. No quis molestarte, ¿sabes? Vine a buscarte porque vi que Hancock regresó, dijo María con indiferencia, mirando a Shirley y Aukes, cruzando los brazos y haciendo pucheros. Lo sé, Aukes puso una mano alrededor de la espalda de Shirley, sosteniendo su cuerpo, y la otra mano envolvió su cola de Gyojin, levantándola ligeramente. Shirley también aprovechó la oportunidad para colocar su mano sobre el hombro de Aukes, estabilizándose. Aukes se levantó, bajó suavemente a Shirley y luego caminó hacia María. Regresamos. Hancock debe haber preparado el desayuno, así que no la hagamos correr otro viaje. Aukes miró a María. Aunque acababan de llegar y estaban a punto de irse, María no tuvo objeciones. Sube, tu cuerpecito camina muy despacio, quién sabe cuándo llegaremos. Dijo María abriendo la mano. Aukes, naturalmente, se paró sobre su mano. Ella la levantó y lentamente colocó a Aukes sobre su hombro. Shirley, ven tú también, dijo María abriendo de nuevo la mano. Shirley se sentó en él sin dudarlo. Sin embargo, María no colocó a Shirley sobre su hombro, sino que mantuvo la palma de su mano abierta, dejándola sentada sobre ella. María, de 8 metros de altura, era un gigante para Aukes.
Sentado sobre su hombro, su cabeza estaba apenas al nivel de la de ella. Desde esta posición, Aukes podía ver claramente el rostro de María. Aunque su rostro era muy grande en comparación con el de la gente común, y lógicamente, cuanto más grande el rostro, más defectos tendrían. Pero Aukes no podía ver un solo defecto en su rostro. En cambio, todo su rostro era extremadamente suave, delicado y muy justo. Por supuesto, desde cerca, solo podía ver partes de su rostro, pero desde la distancia, su belleza era insuperable. Aukes le tocó la cara con la mano. El dedo de Aukes le hundió ligeramente la mancha en el rostro, y cuando Aukes retiró la mano, esta rebotó, extremadamente elástica. Al sentir la pequeña acción de Aukes, María giró la cabeza y sus enormes pero hermosos ojos lo miraron levemente. Se rió Aukes, sin importarle que ella lo estuviera mirando fijamente. Deja ya de hacer travesuras, dijo María, luego giró la cabeza hacia atrás, mirando al frente y continuando caminando. Aukes se sentó en el hombro de María. Aunque el entorno estaba lleno de árboles centenarios mucho más altos que María, la vista seguía siendo amplia. Esta era la primera vez que Aukes se sentaba en esa posición. Antes, aunque había pensado en ello, nunca lo había hecho. Entonces, María, ¿puedo hablar de algo contigo? Su corazón se conmovió, y se volvió hacia María y le dijo. ¿Qué? María no se giró para mirarlo, pero su voz tenía un deje de confusión. Quiero decir, ¿puedo sentarme aquí cuando nos encontremos con enemigos en el futuro? Aukes le preguntó a María. Era una idea que tenía desde hacía mucho tiempo. María era tan alta e imponente. Si usara su fruta del diablo para transformarse en una araña con la parte inferior del cuerpo y una humana con la parte superior, sería aún más imponente. ¿Qué malas ideas estás tramando ahora? María giró la cabeza, sus hermosos ojos llenos de sospecha, mirando a Aukes. Creo que eres muy alto, así que antes de que luchemos contra enemigos en el futuro, me sentaré aquí. Así, mi aura será mucho más fuerte y, combinado con mi Aosoku, sin duda asustará a esos enemigos y los hará orinarse en los pantalones, dijo Aukes con imaginación. ¿No confías en tu propia fuerza? Aunque no estés aquí, ¿quién puede resistir tu aura? Aunque a María le pareció un poco divertida la idea de Aukes, no se negó. En cambio, replicó. Tienes razón, dijo Aukes rascándose la cabeza. Parecía cierto. Entonces pareció preocupado. Debería haberlo intentado cuando estaba más débil. De esa manera, definitivamente aumentaría mi aura y me daría una gran ventaja en términos de presencia. Aura es igual a altura, no sé qué está pensando este bastardo. Escuchando el murmullo preocupado de Aukes, María hizo pucheros y murmuró para sí misma. Sin embargo, a pesar de pensar esto, ya se había acostumbrado a los procesos de pensamiento a veces mágicos de Aukes. Ella dijo casualmente. Si no me haces enojar en el futuro, es posible que no pueda acceder a tu solicitud. Sí, aunque a veces parecía estar en desacuerdo con Aukes, en su corazón se preocupaba profundamente por él. Ella no quería ver a Aukes decepcionado o preocupado, incluso por un asunto pequeño, una pequeña preocupación. Para ella, todos en el barco eran su todo, y Aukes era el todo de su todo. Cuando era joven y débil, Aukes era su refugio. Ahora, lo único que podía hacer por Aukes era tratarlo con cariño. ¿Cómo decirlo? Aunque Aukes parecía ser el mayor en el barco, su edad mental no era necesariamente la misma. La edad mental de María era relativamente mayor entre todos los que estaban en el barco, incluso proporcional a su altura. Todos en el barco tenían sus propias historias únicas con Aukes, y María no fue la excepción. Conoció al joven y enérgico Aukes cuando era joven, y entrenaron juntos en el dojo de su familia. Cuando cayó el país de Wano, navegaron juntos, soportaron dificultades en el mar, se apoyaron mutuamente, se aventuraron y crecieron. Llegados a este punto, su vínculo ya era inseparable e indivisible, absolutamente íntimo. Por lo tanto, aunque era muy tsundere, solía ser más maduro que Aukes y más delicado emocionalmente. Siempre consentía a Aukes. Eso era seguro y nunca cambiaría. 194 Progreso más capítulo 194 Progreso. Restaurante. Aukes, ¿está delicioso mi desayuno? En la mesa del comedor, Ankoka huecó su barbilla con ambas manos y preguntó con una mirada expectante. Delicioso, todo lo que hace Ankoka es delicioso, sugirió Aukes naturalmente sin dudarlo. Aukes elogió la comida que preparé, Aukes me está elogiando a mí. Al escuchar la respuesta de Aukes, Ankoka huecó su rostro con ambas manos, balanceándose de un lado a otro, con el rostro lleno de felicidad.
Inmediatamente después, tomó sus cubiertos y colocó comida continuamente en el recipiente de Aukes. Aukes, come esto, esto lo hice yo personalmente, y esto, y aquello y pronto, gracias a las continuas recomendaciones de Hancock, la comida en el plato de Aukes se apiló hasta formar una pequeña montaña. Hancock, no te centres solo en mí, come tú también. Aukes también usó sus cubiertos para colocar comida en el plato de Hancock. Asintió Hancock, sin soltar la comida que Aukes le sirvió personalmente. Jeje, desde que se casaron, Hancock ha estado mejorando cada vez más con Aukes. Emperatriz observó esta escena tranquilamente, murmurando con un suspiro. Aukes también es muy bueno con Hancock, dijo Iyori con una sonrisa. El desayuno se realizó en un ambiente armonioso. En la pradera plana y amplio del acantilado cerca de la isla de las 9 serpientes, palacio de la emperatriz. Aukes, estás aquí. Te he estado buscando durante mucho tiempo. Preparó una bebida nueva. ¿Le gustaría a Aukes tomar una taza? Y Yori se acercó a Aukes, sosteniendo la bebida y luciendo levemente expectante. Por supuesto, Aukes, que estaba acostado en el césped, se sentó directamente y luego tomó la bebida de color ámbar brillante de la mano de Iyori. Al ver a Aukes tomar la bebida, Iyori dejó el plato que sostenía y luego, muy naturalmente, se apoyó en Aukes. Con sus espaldas una contra la otra, Iyori entrecerró los ojos, disfrutando plenamente el momento. Aunque sé que no te gusta, aún así quiero agradecerte, dijo de repente Iyori después de un momento. Gracias porque... Aukes estaba un poco confundido. Si no fuera por ti, el país de Wano probablemente todavía estaría en serios problemas y no podría vivir una vida tan pacífica como la que tengo ahora. La voz de Iyori estaba llena de gratitud. Hablando del país de Wano, me pregunto cómo estarán Kiku y los demás. ¿Viajaron 20 años al futuro o están viajando ya? Preguntó Aukes con curiosidad, una pregunta que ni siquiera él mismo comprendió. Yo tampoco estoy muy segura, dijo Iyori sacudiendo la cabeza. Al escuchar la respuesta de Iyori, Aukes también sintió que era natural. La habilidad de la fruta del diablo de Amatsuki Toki es un poco demasiado poderosa, de hecho puede permitir a las personas viajar a un momento específico. Sin embargo, si no es el período adecuado, parece que quienes viajaron no pueden venir aquí. Tampoco se sabe qué hacen durante este periodo. ¿Viajarán en el flujo espacio-temporal, o ya viajaron 20 años hacia el futuro, como en un mundo paralelo, avanzando simultáneamente con esta era? Tras reflexionar un momento, Aukes se quitó esos extraños pensamientos de la cabeza. Pase lo que pase, es seguro que los verán 20 años después del día en que viajaron. Ya han pasado 10 años, así que aún quedan 10 años. Después de sentarse con Iyori por un rato, Aukes regresó al palacio de la emperatriz. En las humeantes aguas termales, Empress estaba sumergida y Aukes estaba sentado a un lado. Has pasado tanto tiempo con ellos, ahora deberías pasar más tiempo conmigo, ¿verdad? La emperatriz nadó al lado de Aukes, extendiendo su mano y, naturalmente, lo atrajo al agua. Sumido en el agua, Aukes se apoyó contra la pared de las aguas termales, mientras que Empress, muy naturalmente, se acercó a su lado y se acurrucó en su abrazo. Luego dijo con un suspiro. El tiempo vuela. Recuerdo cuando te conocí, eras solo un niño débil, y ahora eres tan fuerte. Oye, yo era un adolescente en ese entonces, no un pequeño niño, corrigió Aukes las palabras equivocadas de Empress. Niño pequeño simplemente suena mal. Jeje, la emperatriz se rió suavemente, sin refutar. Yacía en el abrazo de Aukes, cerrando los ojos con suavidad, sintiendo en silencio sus latidos. Después de las aguas termales, Aukes acompañó un Smoothie en la práctica de espada. Aunque su propia esgrima ya era considerada magistral, Smoothie aún tenía margen de mejora, por lo que acompañarla en la práctica era esencial. Clam, clam, clam. Con el sonido del metal chocando y las chispas que volaron, los dos intercambiaron golpes con sus espadas. Después del sonido de la colisión final, ambos guardaron sus armas. Smoothie, muy naturalmente, sacó un pañuelo, se acercó a Aukes y le secó el ligero sudor de la frente. Siento que has hecho un gran progreso en los últimos años, casi me estás alcanzando. Aukes la miró con una sonrisa. Ya sea debido a la fruta del diablo que consumía o a su talento inherente, la habilidad con la espada de Smoothie había mejorado continuamente a través del entrenamiento durante los últimos años. Aukes estaba seguro de que su fuerza actual era mucho mayor que en el trabajo original, superando definitivamente la de un primer oficial ordinario.
Hablando de eso, aunque Yamato es el primer oficial de los piratas de Aux, si se trata de fuerza real, el actual Smoothie es más fuerte. Como un 4 emperador, Smoothie debería ser considerado su primer oficial. Por supuesto, el potencial de Yamato es ilimitado, y alcanzar o incluso superar la fuerza de un primer oficial es solo cuestión de tiempo. No hace falta mencionar a Hancock. En la obra original, ella ya era una famosa emperatriz pirata y, naturalmente, no sería peor ahora que en la obra original. La Zoan mítica de María, más su propio físico, la hacen mucho más fuerte que en la obra original. En el barco, aparte de Shirley, quien básicamente no tiene fuerza de combate y solo maneja la logística, y Yori, que es un poco más débil que las otras mujeres, básicamente todas las personas tienen un talento extremadamente poderoso y el potencial para ser primer oficial o superior. Aunque se estaba seguro de que una vez que la fuerza de todas las mujeres alcanzara su punto máximo, la fuerza general de los piratas Aukes definitivamente superaría a la de los piratas del cabello rojo, quienes fueron llamados los piratas del muro de hierro en la obra original, convirtiéndose en los verdaderos piratas del muro de hierro. También es gracias a tu magnífica habilidad con la espada, que siempre puede satisfacer mis demandas de combate. Smoothie sonriendo suavemente a Aukes, tomó su mano y se sentó en el césped cercano, luego dijo en voz baja. Es cierto, y tu talento y trabajo duro también son esenciales, dijo Aukes con cierta satisfacción por un momento. Batido estimulante. Ya estaba acostumbrada a la autocomplacencia ocasional de Aukes. Aukes encontró una posición cómoda y se acostó, con la cabeza apoyada directamente sobre las largas piernas de Smoothie. Una vez que su cabeza estuvo en su regazo, Aukes miró a Smoothie. No importaba cómo se veía, Smoothie cautivaba infinitamente a Aukes. Su cabello blanco, sus labios sensuales y su comportamiento maduro atrajeron constantemente a Aukes. Smoothie se quitó los guantes que solía usar durante los entrenamientos y, con su fina mano, acarició la mejilla de Aukes. Simplemente le devolvió la mirada fascinada con una sonrisa. Y 195 Dressrosa más capítulo 195 Dressrosa Nuevo Mundo. Después de permanecer en la isla Nueve Serpientes durante más de 3 meses, Aukes volvió a entrar en modo errante. Iba del Nuevo Mundo al Grand Line por un tiempo, luego del Grand Line al East Blue, y luego del East Blue de regreso al Nuevo Mundo, observando ese mundo sin rumbo y libremente. En el Atlas, este es el periódico de hoy, Aukes. ¿Quieres leerlo? Aukes estaba recostado en una tumbona, entrecerrando los ojos y tomando el sol, cuando Iyori se le acercó con un fajo de periódicos. ¿Hay algo particularmente importante, algo que llame la atención? Preguntó Aukes con indiferencia. Sí, afirmó Iyori y luego comenzó a leer el contenido en voz alta. 7 señores de la Guerra del Mardo Flamingo secuestró el tributo celestial ofrecido al gobierno mundial y luego desapareció sin dejar rastro. El ejército revolucionario continúa creciendo, y las recompensas por sus principales miembros han sido incrementadas por la Marina, con altas recompensas. Los 4 emperadores Big Mom están celebrando su fiesta de té anual. Almirante Sakazuki se dirigió a sus fuerzas para eliminar extensamente a más de 10 piratas con altas recompensas en el mar. En Batter 7, Tom, conocido como el mejor carpintero de barcos del mundo, construyó el Sea Train, que compensó su crimen de construir un barco para el rey pirata Roger, y fue absuelto. Muchos miembros principales de los piratas de Barba Blanca han abandonado continuamente el Moby Dick en los últimos años para dedicarse a extensas actividades en el mar, y sus recompensas han aumentado considerablemente. La Organización de Protección del Comercio Marítimo de Yonko Aukes se ha expandido enormemente, asumiendo una gran parte del negocio de transporte marítimo del Nuevo Mundo. Los piratas de Aukes se han expandido significativamente en solo unos pocos años, con su gran flota aumentando de 10 a 15, y un personal que supera los 20.000. Se sospecha que la extensa expansión de Yonko Aukes es un intento de desafiar al hombre más fuerte del mundo, Yonko Barba Blanca. Desde asuntos triviales hasta eventos más originales, este periódico lo contiene todo. Por supuesto, Iyori solo leyó algunas cosas que eran de mayor interés para Aukes y eran relativamente significativas. Esos tipos de la agencia de noticias realmente dicen tonterías, murmuró Aukes mientras escuchaba el último informe sobre sí mismo. Solo visita la gran flota una vez al año para presentarse y comprobar el estado del grupo pirata. El resto del tiempo, vaga por las yeguas o se queda en la isla Nueva Serpientes. No se estaba expandiendo activamente, pero su actitud pacífica aún podía llevarles a todo tipo de especulaciones. Es ridículo.
Por supuesto, además de eso, la primera noticia naturalmente fue la que más llamó la atención de Aukes. Que Doflamingo robara el tributo celestial no llamó mucho su atención. Lo que llamó su atención fue el propio Doflamingo. Si grababa correctamente, Doflamingo aún no había ocupado Dressrosa. Ya que acabo de pensar en esto, tal vez pueda ir a verlo, reflexionó Aukes. Finalmente, Aukes decidió ir a Dressrosa. Después de tomar su decisión, Aukes le dijo a los demás en el barco y a Smoothie: vayamos a Dressrosa. ¿Dressrosa, dónde está eso? Preguntó Yamato, desconcertado. Las otras mujeres también parecían un poco confundidas. Hay muchas islas en el Nuevo Mundo, e incluso más países en ellas. Antes de que Doflamingo ocupara Dressrosa, solo era conocida en las zonas circundantes. Para todo el Nuevo Mundo, no era especialmente llamativa, por lo que era normal que las mujeres no la conocieran. Por supuesto, mientras que los demás en el barco no lo sabían, Smoothie, como navegante, ciertamente sí. Después de haber vagado por el Nuevo Mundo durante tantos años, debe tener la mayor parte del Nuevo Mundo memorizada, y solo le falta una pose de registro. Smoothie se acercó y luego dijo: para ir allí, debemos conseguir un log pose. Tendremos que probar suerte en la próxima isla. Muy bien, hagámoslo. Asintió Aukes. Al escuchar las palabras de Aukes, Smoothie miró el log pose y se dirigió a la nave en la dirección que indicaba y un mes después, tras varias idas y venidas, Aukes y los demás consiguieron una pose eterna para Dressrosa. Siguieron la dirección indicada por la pose y llegaron a Dressrosa. El barco atracó y Aukes y los demás desembarcaron. Dressrosa no es famosa en todo el Nuevo Mundo, pero sí en las zonas marítimas circundantes. Se le conoce como el reino del amor y las hadas apasionadas. Cuenta la leyenda que este país tiene hadas y abundan las flores. Las mujeres también parecen extremadamente apasionadas. Sin embargo, en comparación con el reinado de Doflamingo, la economía aquí no estaba muy desarrollada antes. Ahora está lejos de ser tan próspera como lo fue durante el reinado de Doflamingo en la historia original. Pero en comparación con el reinado de Doflamingo, los habitantes de la isla parecen más vibrantes y viven más pacíficamente y en armonía. Una vez en la isla, Aukes y los demás caminaron por las concurridas calles de la ciudad. Dressrosa no rechaza a los forasteros. De hecho, parece darles la bienvenida, y por allí suelen pasar piratas u otros forasteros. Por supuesto, aún así, como nación del Nuevo Mundo, su capacidad para recibir información sobre diversos eventos en el Nuevo Mundo es mucho más fuerte que la de Grand Line y los Cuatro Mares fuera del Nuevo Mundo. Quizás mucha gente en Grand Line y Four Seas no conoce a Aukes, pero en el Nuevo Mundo no hay nadie que no conozca a Aukes. Por lo tanto, aunque los piratas pasaban a menudo por aquí, e incluso residían aquí, la llegada de Aukes, que era diferente de los piratas comunes y corrientes, todavía provocó un gran revuelo. Caminando por la calle, los residentes de la isla miraban a Aukes con expresiones de miedo o curiosidad. Por supuesto, algunas personas lo evitaron, dándose la vuelta inmediatamente y yéndose, escondiéndose lejos, tan pronto como vieron que Aukes se acercaba a ellos. De vez en cuando incluso se podía oír a gente discutiendo. ¿Cómo pudo un Yonko venir aquí? Este es un gobierno mundial. Estados miembros, nación miembro. Dijo alguien ingenuamente. El Nuevo Mundo es territorio de los Yonko. Ni siquiera la Marina puede controlarlo aquí. Incluso siendo una nación miembro del gobierno mundial, no puede controlar a un Yonko, ¿verdad? Dijo alguien más. Es cierto. Me pregunto cuál será su propósito al venir aquí. Tal vez solo esté de paso, después de todo, su territorio está en el Nuevo Mundo. Todo tipo de voces diversas se hicieron más fuertes a medida que Aukes se marchaba. Aukes, la gente de aquí parece tener mucho miedo de nosotros, dijo el puchero Yamato. Aunque habían vivido esta situación en muchas islas, aún se sentía un poco incómodo. Al fin y al cabo, no habían hecho nada, y aún así, hablaban de ellos de forma extraña e incluso les temían. Yamato, somos piratas. ¿No es normal que los isleños nos tengan miedo? Le dijo Aukes casualmente a Yamato. A Aukes no le importaba si los isleños le tenían miedo. Simplemente sentí curiosidad por visitar y experimentar las costumbres locales, y no pretendía hacer nada excesivo. Calculó que después de permanecer 2 o 3 días y que los vecinos vieran que no hacía nada fuera de lugar, todo volvería a la normalidad. Si bien la llegada de Aukes atrajo mucha atención y provocó cierto revuelo, siempre y cuando no hizo nada excesivo, la Guardia Real no intervendría.
Y 196 do Flamingo más capítulo 196 do Flamingo. 3 días después, tras 3 días en Dressrosa, no ocurrió nada interesante. Tras experimentar las costumbres locales, Aukes decidió irse. En la costa, después de reabastecerse, Aukes y su tripulación abordaron el Atlas. Por supuesto, durante este periodo, el actual rey de Dressrosa conoció naturalmente a Aukes en persona, pero tales asuntos son comunes y no vale la pena mencionarlos. En la zona del mar, no muy lejos de aquí,